Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Ni el jet lag nos para, siempre con vos. Y en este Mundial 2026 clavamos la sintonía en el ángulo. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Pelota, jugadores, canchas, resultados, estadísticas, goleadores. Quédate en la radio que te entretiene y te informa sobre todo lo que sucede en el Mundial. Desde Estados Unidos, México y Canadá, directo a tu radio. Viví la programación del Mundial con flashes informativos actualizados. Estás en la radio del Mundial. Nuevo Día FM 100.9. Toda la información del Mundial 2026, minuto a minuto. ¡Arriba el día! ¡Arriba el día! Wake up. Noticias, entrevistas, análisis y la mejor compañía para arrancar la mañana con todo. De lunes a viernes de 9:30 a 12 en Radio Nuevo Día, FM 100.9 y a través de nuestros canales digitales. Con Leandro Dolan, Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Julián Quirós desde el móvil, Brian Álvarez en la puesta al aire y la producción de Sandro Díaz. Arriba el día. 10 años de radio. 10 años con vos.
nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Hay guitarras que no buscan ensordecer, sino iluminar. El brillo que le aportaba a las canciones era tan sutil como indispensable. Un día como hoy, 30 de junio del año 2003, la música argentina se quedaba un poco más gris con la partida temprana, a los apenas 39 años, de María Gabriela Epumer. Antes de volverse el ángel guardián de Charly García en los 90, María Gabriela ya había hecho historia grande. En los 80, con Las viudas e hijas de rock and roll, rompió el molde de un rock nacional ultra masculino a pura ironía, juego y canciones pegadizas. Pero fue al lado de Charly donde su figura se volvió mítica. En la época del Say No More, cuando el maestro caminaba constantemente por la cornisa del caos y la distorsión, la guitarra limpia, precisa y la voz dulce de Epumer eran el cable a tierra que sostenía el show. El propio Charly, que no era de regalar elogios, decía que María Gabriela era la única música del país que no tenía ningún vicio musical y que tocaba lo que la canción pedía. Participó en 10 discos clave y su partida dejó un vacío que jamás se pudo llenar. Una arquitecta del sonido que enseñó que para hacer ruido en el rock a veces solo hace falta sensibilidad. Nosotros acá nos vestimos de verde y arrancamos este martes con la frente en alto. Señoras y señores, preparen esos mates porque empieza Arriba el Día en esta fría mañana por la 100.9. Podés pasear el limusín, cortar las flores del jardín. Podés cambiar el sol y esconderte si no quieres verme. Puedes ver amanecer con caviar desde un hotel. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el encierro. Yendo de la cama al living, podés saltar de un trampolín, batir un récord en patín. Podés hacer un gol y podés llevar tu nombre al cielo. Puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes un poquito de amor para dar. Yendo de la cama al living, sientes el cielo.
Buen día, ¿cómo están ustedes? Oyentes queridos y oyentes queridas. Ojalá que muy bien arrancando este martes, último día del mes de junio. No sé si a ustedes les pasa, en mi caso nunca me aprendí el versito, esa canción, o también se hace con los nudillos de los dedos, que te permite saber qué mes del año trae 30 y cuál 31, sabiendo, sí, la mayoría de nosotros que no sabemos cuándo es 30 y cuándo es 31, sí al menos sabemos qué día trae 28, ¿cierto? Que es febrero. Aunque cada 4 años, bien digo, tenemos año bisiesto y trae 29. Bueno, si vos sos de esos que no se acuerda si el mes trae 30 o 31, te cuento que hoy es el último día del mes de junio. 30 de junio, y mañana sí, ya efectivamente, vamos a comenzar la segunda mitad de este 2026, que siempre está el tiempo objetivo, por llamarlo de alguna manera, el tiempo tal como lo medimos, y el tiempo subjetivo, lo que se llama tiempo vivido, ¿viste? Esa percepción del tiempo, cuando algo se te pasa volando o se te hace muy lento, claro, eso ya es como uno lo percibe. Y no sé a ustedes, a mí la sensación que me da es que este año está pasando rápido. Que suena Charlie, esto es Arriba el Día. No sé, uno escucha estos clásicos de Charly García y decís, debemos estar escuchando el mejor rock del mundo. Y sí, por ahí anda, ¿eh? Hay gustos y hay muy buenos rockeros en el planeta entero, pero esto es realmente una delicia. Y nosotros lo tenemos en los auriculares, haciendo radio, de modo que se aprecia mucho más. En la apertura musical, Rodrigo Redondo, quien les habla, Leandro Dolan. Acomódese tranquilo, estimado Héctor Nica Mancilla, haga sus cosas, está preparando el mate que en un ratito lo saludamos. Buen día, Rodri, ¿cómo andás? Buen día para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, con mucho frío, como para decir un lugar común de esta época del año, pero hoy en serio, es lugar común, pero hace realmente mucho frío. Y tenés motivos para sentir frío porque estamos en una mañana con un poquito de viento, un día que vamos a tener un día bastante viento, en realidad te diría yo, viento del suroeste, como es costumbre, así que el frío que sentís, te digo que es normal, ya te contaré un poquito más, pero es normal. Y además una cosa, el sol todavía está en el horizonte, prácticamente está ahí de coté. Todavía no se ha puesto encima de nuestra ciudad capital, amigo. ¿Sabés qué? Vi una luna llena hermosa que está bajando. Claro, la luna llena, ayer salió una luna llena espectacular. En realidad la noticia del cielo de ayer es una nube extraña, que ya vamos a hablar de eso. De hecho tenemos fotografías para cuando abramos el programa en YouTube, en nuestro canal Diario Nuevo Día. En este momento estamos en internet, eldiarionuevodía.com.ar, allí pueden escuchar la radio. También estamos en la aplicación de Radio Nuevo Día y estamos en FM. Vieron que la noticia de ayer es lo que se vio en el cielo, que es una nube. Pero antes de hablar del capítulo nube, que me tocó verla, y como son nubes muy altas, las vimos, no sé, cientos de personas o miles de personas. Antes de hablar de la nube, ayer veía fotos muy bonitas de la luna llena. Y recién hace un rato, Rodri, cuando venía para acá, miro para el lado como si dijeras, como mirando hacia la autovía. Claro. Es decir, mirás así hacia la autovía, digo bien, lo que uno sigue llamando los barrios nuevos y al ya sur, tienen 30 mirando años. para el sur. Claro. Y hay una luna llena que, claro, ya está bajando. Claro. Está bien bajita, vos decís, bueno, claro, uno ve la luna así cuando sale, efectivamente, sobre la ría, sobre Punta Loyola, sobre la zona del Becedero, según la época del año. Bueno, ahora la luna está del otro lado y se veía hermosa. Luna llena y, bueno, días fríos, ¿qué le vamos a hacer? Vos sabés que a esta hora de la mañana el sol está a una altura aproximadamente entre 3 y 5 grados a esta altura del año. 3 y 5 grados, por medirlo como si fuese con el transportador. Claro. 3 y 5 grados, o sea, está ahí lejos todavía. Por eso está el frío, ¿viste? O sea, vos si la luna está allá, sí. El solcito está a 3, 5 grados, sumale que tenemos 0 grados de temperatura en este momento, que vamos a tener un día con 60 kilómetros de viento de ráfagas, 40, 50 kilómetros de viento. O sea, y bueno, todo esto combinado se complica un poco. La buena noticia, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que hoy vamos a tener un día con un poquito de sol, con poca nubosidad, un día agradable, el cielo se va a abrir un poquito, pero bueno, igualmente, a pesar de eso, que fantástico,
va a ser un día frío por efectos del viento, de la humedad y demás. ¿Sabés qué veía ayer, Rodri? Vos siempre tenés ahí, además del Servicio Meteorológico Nacional, algunas otras plataformas que también miden el tiempo. Vieron que en el celu, en general, lo que tenemos viene de weather.com, que es una página como que mide el clima del mundo, o muchos hemos usado ya hace unos años, ¿no? El famoso Wind Guru. Sí. Esa página que es como gurú del viento. Ayer veía, y ahora estoy entrando por si hay alguna actualización, la última es de hace 14 horas, es decir, es de ayer a las 7 y pico de la tarde, de Protección Civil, de una alerta temprana por viento. Es lo que vos estás diciendo para Gallegos, esto de los 60 kilómetros por hora. Sí, tal vez 70, pero no veo vientos tan fuertes. Claro, no es un realidad. temporal, no se espera 100 kilómetros ni nada, sino que dice alerta temprana, viento amarillo, y lo que sí me llama la atención, digo, para la gente que esté por salir de la ruta, que además hay que tener cuidado del hielo y de la escarcha, lo que sí tiene este viento del sur es que va a afectar a buena parte de Santa Cruz. Es decir, no solo acá Río Gallegos, sino buena parte del territorio provincial. Si tenés que salir a la ruta, bueno, además de chequear Vialidad Provincial, que tienen redes sociales, también está la página de Protección Civil Santa Cruz. De allí vi este mapa que está pintado casi todo de amarillo, excepto en el oeste hacia la zona de... en la zona cordillerana, sudoeste, es otro el mapa que está en la misma publicación. En la parte que nos toca, Protección Civil Santa Cruz pinta nuestro mapa de amarillo. Pero eso no es sorpresivo para esta altura del año. Un poquito sí, un poquito no. Lo que verdaderamente es sorpresivo, ¿sabés qué es? ¿Qué es? Bueno, lo que pasó ayer, amigo. No me vas a decir nada de lo que Totalmente. pasó. ¿Vos decís fútbol? Sí. ¿Le damos la bienvenida juntos a nuestro compañero Héctor Nica Mancilla? Dale. Héctor Nica Mancilla, trombólica mañana. Buen día. Buen día, debe ser buenos días en Paraguay, Asunción, en Encarnación, en Juan Pablo Caballero, en Ciudad del Este. En Ciudad del Este. Ahí debe ser Roja Ijú, Paraguay. ¿Cómo le fue en el PRODE, chicos? Mal, porque malísimo. nadie le daba por ganador a Paraguay, aún haciendo el partido así muy aguerrido, un partido muy difícil. Sí, porque, la tenía complicada. En el trámite del partido, Alemania, viste, cuando se habla de merecimientos, Alemania hizo un trabajo lo suficientemente importante en ataque como para ganarle al menos por un gol de diferencia. No sucedió. Y ayer estuvo el Dibu Martínez, paraguayo sería, ¿no? El arquero de Paraguay que atajó 2 penales, después Trambólico. 2 de sus colegas cerraron penales. Orlando, que no es ningún Gil, porque es Gil de apellido. Es su apellido. El arquero de San Lorenzo. ¿Es el arquero actual de San Lorenzo? Sí, arquero actual de San Lorenzo. Mucha participación de jugadores que pasaron por el fútbol argentino y otros, como el caso de Orlando Gil, el caso de Galarza Fonda, el caso de Ábalos, que juegan en el fútbol argentino, en Independiente y en River, Galarza Fonda, y también otros con pasado del fútbol argentino, en Madain Lanús. También, el defensor de Lanús. Que el técnico. El técnico, claro, también. Ni más ni menos el técnico. Para mí es italiano el técnico. ¿Qué quieren que le diga? ¿Quién? ¿Alfaro, el argentino? ¿Por qué lo tildás de Tano? Por la táctica. Por la táctica, muy ultra defensivo. Sí. ¿Eso significa ser Tano, digo, para el público no tan Catenaccio sería, en el fútbol sería un hombre que con pocos recursos hace mucho. Claro. Bueno, eso es una virtud. Sí. Es decir, estar ante un rival. No esperan juego lindo. Claro, ¿no? Un rival que es superior en jerarquía histórica. Sí. Campeón del mundo 4 veces, muchas finales y demás. Y ayer perdió, le tocó perder. Sí. Alemania perdió con 2 sudamericanos. Con Ecuador la semana pasada, que dio el golpe a Ecuador. Y ayer contra Paraguay. Es cierto que Alemania no es la Alemania que le ganó a Argentina a la final del mundo en 2014. No, está muy lejos de eso, ¿no? Reconversión. Están atravesando una crisis también los alemanes. De eso después vamos a hablar porque. ¿Una crisis? Sí, una crisis futbolística y de identidad. Mira, prácticamente todo lo que decís es falso. Mira, todavía sigue saliendo el chante. No, son audios de archivo. ¿Puedo pedirte tus disculpas? Son audios de archivo, Nica, quédate tranquila. ¿Sabes por dónde pasa lo de Alemania? ¿Por dónde? Que es una sociedad muy vieja. Están envejecidos etariamente. Etariamente, y que le está costando el recambio generacional. El semillero. El semillero. Mira. Están habiendo muy pocos pibes que juegan al fútbol. Y por eso tienen que recurrir a hijos de inmigrantes. Claro, nacionalizados. Sí. Bueno, ayer para el público no tan futbolero, ayer fue una jornada tremenda del Mundial. 16avos de final. Claro, el fútbol tiene su exactamente, 16avos, no es octavos de final, que es lo que hay todos los mundiales, ahora hay una instancia más. Y ayer hubo partidos tremendos. Japón le hizo un muy buen partido a Brasil,
el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, ¿a vos te parece? El segundo tiempo Brasil no hizo lo suficiente también, o sea, fue superior todo el partido, ligó igual, pero a Japón le costó el segundo tiempo, le costó sostener el empate. Igual Brasil. Y el gol es en el minuto 90, ayer hubo goles en el minuto 90, el partido de Brasil. Empecemos por el título, 2-1 ganó Brasil, ayer lo dio vuelta, es una cosa que, o sea, uno que venía siguiendo a Japón, que tiene un equipo ordenado, que viene peleando la de abajo, que mundial a mundial se supera, uno esperaba que, por como arrancó el mundial, Japón ayer le ganara a Brasil. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Claro. No sé si tanto. O que le peleara, le hicieron un gran partido. Que le peleara. No. Claro, se lo peleó y en la general el segundo tiempo le costó sostenerlo. Sí, Brasil igual es... También es un Brasil 7-8 puntos. Sí. No 7. Claro, 7, claro. 8 cuando se iluminan todos. Sí. Total. Se mandan cagadas sus centrales, cosas que en otros mundiales no, o han pasado y han sido catastróficas. Lo de ayer, lo de Casimiro, porque está muy lento Casimiro. Casi grito. Claro, compensó las cagadas que se había mandado con un gol. No sé, Brasil es Brasil, pero ojo con las... No hay que seguir jugando con la suerte, si no miremos a Alemania, ¿no? Claro, sí, o sea, son instancias donde, bueno, llegarán los muy buenos o tenés que tener muchísima suerte para seguir avanzando en el Mundial en estas instancias. Entonces, para el público no futbolero, ayer el primer partido de las 2 de la tarde, si ustedes vieron a alguien enfrente al televisor de su casa que no podía despegarse de la pantalla y vos no sos el futbolero de la familia, bueno, era Brasil-Japón, que Brasil le ganó 2-1, le dio vuelta el partido. Luego, el por minuto la tarde... 90 y pico. Claro, el minuto 90. Minuto 90... En tiempo adicionado, Brasil logra el 2-1 y evita el alargue. 92 y moneda. Después a la tarde, a la misma hora en que en el cielo se veía una nube extraña en Río Gallegos, que ya vamos a hablar de eso, a la misma hora, en esa puesta del sol de atardecer, Paraguay le ganaba por penales a Alemania. Y Paraguay Alemania habiendo perdido la ronda anterior con Ecuador, perdió con 2 sudamericanos y el gran batacazo es Paraguay ganándole a Alemania. Los paraguayos están, por eso decíamos mañana trombólica, buenos días, porque el buen día trombólico, porque en Paraguay están enloquecidos. Y anoche, si viste a alguien hasta tarde mirando tele o el celu o la compu o lo que fuera mirando fútbol, bueno, te cuento que era Países Bajos-Marruecos. Marruecos ganó por penales. Un partido, no sé si lo vieron, chicos, en mi caso vi el segundo tiempo, me pareció un partidazo. O sea, quiero decir... Para mí el partidazo de la... Claro, o sea, equipos de mucha jerarquía no hicieron como el mejor partido del mundo por cómo se cuidaron y cómo se marcan y cómo se... Bueno, es decir, cómo saben jugar los partidos, pero te das cuenta que era un partido de mucha jerarquía. Y ayer, por penales, Marruecos le ganó a Países Bajos. No tener a Alemania, no tener a Países Bajos en octavos de final es la noticia de este Mundial. Verdaderamente lo es. Los grandes ya no son tan grandes, o al menos achicaron en este Mundial. Pero bueno, ha dejado mucho el Mundial amigos. Ha dejado mucho el día de ayer. Yo esperaba que Japón pasara, no pasó. Yo esperaba que Alemania pasara, no pasó. Yo esperaba que Países Bajos pasara y no pasó. Y bueno, perdí terreno en el pro, digamos. Sí, no pegué como todo el mundo. Yo esa llave de Alemania-Marruecos, yo la tenía difícil para Países Bajos, Marruecos. Sí. La otra es igual un desastre, las otras saben, nadie daba. Sí, Marruecos era más complicada, ¿viste? Los paraguayos decían, bueno, puede ser, qué sé yo, pero Marruecos sí era más complicada. Al resto... Bueno. No recuerdo el nombre del oyente que me sepa disculpar, pero hace 20 días, cuando estábamos en los capítulos, en tus columnas, Nica, un oyente nos dijo, anótenme a Marruecos que va a llegar lejos en este mundial. Y bueno, de hecho viene de llegar lejos en los últimos mundiales y viene de ser el campeón de África, ¿cierto? Así como acá tenemos... por escritorio. Por escritorio, pero digo... El campeón de África en la cancha y fue Senegal. No recuerdo ese capítulo, nos lo contaste pero no lo recuerdo. Fue Senegal. ¿Pero qué, le chorearon el partido? ¿Qué pasó? Sí, Marruecos, que fue el organizador de esa Copa África, anunció que... por los malos arbitrajes en esa final, algunos jugadores de Senegal abandonaron el campo de juego. Ajá. Se iban. Y bueno, el propio Sadio Mané le dijo, vengan, vuelvan. Y bueno, se atajó de eso. Volvieron los jugadores de Senegal a jugar el partido. Fueron a penales y en los penales ganó Senegal. Pero se atajó de eso, del abandono de cancha Mirá vos. Marruecos para ganar en el escritorio.
la Copa África que ellos mismos habían organizado. Claro. Bueno, es más allá del capítulo escritorio. No es Sudamérica, Claro. Es África. Y es uno de los grandes equipos de África, ¿no? Por eso está compitiendo tan pero tan bien, vos que nos has hablado además de historias de mundiales. Bueno, empezamos con este comentario futbolero. Además yo tenía muchas ganas de decir trombólico para empezar la manera. Y dije, quiero decírselo a Nica, porque es el que lo dice siempre al aire, lo de manera trombólica en Río Gallegos, en Paraguay sobre todo, ¿no? En Río Gallegos porque acá decimos los buenos días. Es feriado hoy. ¿Dieron un día festivo nomás? Sí. Está bien. El presidente, un decreto presidencial. Claro, sí, es un festejo tremendo, Bueno, más allá del comentario de rigor, ojo, es 16avo de final, ¿no? Claro, ahora pasan octavos. Claro, lo más resaltable de Paraguay fue cuartos en el Mundial de 2010-2014, ¿no? No, uno de esos dos. 2010 y había sido en el 98. 2010 fue lo último muy bueno que hizo Mundiales Paraguay. En el 98 lo había eliminado precisamente Alemania. Mirá. Bueno, este es el comentario futbolero así en caliente, pero hoy, cerca del mediodía, tenemos el capítulo 34 de la columna que el profe Héctor Nica Mancilla hace para nosotros. Y un oyente al 516051, perdón, antes de eso. Buen día, Rodri Poloni. ¿Cómo anda usted? Cuando usted es operador, no lo tuteo, al menos en el primer saludo. Escuchamos recién al amigo Nica Mañuco, digo porque Nica le dice así. ¿Tenés ganas de poner algún audio de saludo? ¿No? No, me dice, no, ¿sabés que no? ¿Sabés que no? Yo no pongo audios de saludos como ahora. Ahí está. ¿Cómo anda la muchachada? Nosotros bien. En este momento está en la cabina de operación nuestro compañero Rodrigo Poloni. Y no estamos en YouTube. Ya próximamente vamos a estar... ¿Estamos en YouTube? ¿Cómo hiciste? Estamos en YouTube. Estás haciendo todo a la vez. Qué hombre multitasking, nuestro compañero. Perdón, me corrijo. Estamos en YouTube, pero que estamos sin las cámaras. Bueno, está bueno porque nos pueden escuchar. O sea, al menos nos pueden escuchar. Estamos en YouTube, en Diario Nuevo Día, y estamos en FM. Ambas tareas llevadas adelante por nuestro compañero Rodrigo Poloni. Un oyente nos trae a la realidad cotidiana y el 516051 nos pregunta. Hola, buen día, compañeros. Consulta, mira, compañeros, no sé si seremos todos del mismo partido o algo así, pero pregunta. ¿Saben la fecha del cobro de la provincia? Gracias. Esto nos dice Coli. No, chicos, no hay nada, ¿no? Fecha de cobro de la provincia, no hay absolutamente nada. De modo que, igual se está a tiempo, ¿no? Son los primeros días hábiles del mes de julio en los cuales la provincia tiene plazo para pagar los sueldos, pero todavía no hay nada oficial. En cuanto lo haya, eso gobierno nos informa vía redes sociales y comunicado, y nosotros estamos siempre muy atentos, nuestra web, el Diario Nuevo Día también, de modo que cuando haya alguna novedad los vamos a estar comentando. Che, estoy viendo nuestra hoja de ruta, tenemos nota en 15 minutos, pero esto se agregó ahora, así que vamos a ir un poco a los trotes. Tenemos una entrevista a las 10:20 de la mañana. Bueno, siendo las 10:07, si les parece, chicos, hago apenas una apertura de los temas de actualidad, cosa de poder avanzar con la consigna, que siempre es lo más amable para filosofar con nuestros oyentes. Y bueno, tenemos el oído y el ojo atento entonces, chicos, a eso que nos está apuntando nuestro productor Sandro Díaz, que tenemos entrevista 10:20. Buen día para Sandro, dicho sea de paso. Semana de paritarias, semana de paro también. Ayer ADOSAC rechazó la propuesta del gobierno, al mismo tiempo el gobierno en la paritaria dijo es la última que podemos hacer. Y tengamos un ojo atento a lo que pasa en la mesa del salario policial. Recordemos que el fin de semana, como gesto de buena voluntad, un grupo de retirados de la policía levantó su parte del acampe en Casa de Gobierno, que era en el patio, ¿no? En el interior de Casa de Gobierno. Pero hay algo que marca una línea de gobierno, quiero decir, el argumento, que es la ministra Belén Elmíger, ministra de Gobierno, que en declaraciones que están publicadas en nuestra web, el Diario Nuevo Día, dijo: la pretensión que tienen los autoconvocados, se refiere a la policía, ¿no?, de elevar 230% el incremento del sector, está fuera de las posibilidades que tenemos hoy. La ministra de Gobierno se refirió en una radio de Caleta Olivia al conflicto salarial y reconoció que la paritaria está lejos de cerrarse. La funcionaria sostuvo que la pretensión de los autoconvocados supera las posibilidades presupuestarias de la provincia y defendió las 11 ofertas realizadas por el Ejecutivo. Ojo que, sin embargo, o sea, esto lo dijo en relación al conflicto policial, pero en esa misma entrevista en el Caletense, la ministra Elmíger dice que ella tiene la expectativa y la impresión, lo dice con otra palabra, pero es más o menos esa la idea, de que esta semana van a empezar a lograrse acuerdos paritarios.
Hay que decir que UPCN, por ejemplo, que participa de la paritaria central, ayer se conoció que va a un paro de 48 horas martes y miércoles. ATE hizo lo mismo por su parte, también 48 horas de paro para empezar la semana. Recordemos que ADOSAC en su congreso el fin de semana votó 96 horas de paro, el gremio mayoritario de los docentes de lunes a jueves, en tanto que AMET, el gremio de los docentes de las escuelas públicas, aceptó la última oferta del viernes pasado de aumento salarial del gobierno de la provincia. Apenas estoy resumiendo, semana de reclamos, semanas de paritarias, veremos si se acerca el gobierno en su expectativa algunos acuerdos al menos en esta semana entre cuartos intermedios y nuevas reuniones. Luego de esta síntesis, abro algo que lo vamos a desarrollar tranquilos en el programa. El domingo habló el gobernador Claudio Vidal dio una entrevista al medio colega Infomedia 24. Vi esa entrevista el domingo a la tarde. Es una entrevista que dura poco más de 30 minutos. Está editada. Es decir, es un reportaje directo, pregunta-respuesta del responsable de ese medio, el colega Juan Carlos Silva, y hace una edición de 30 y pico de minutos del gobernador. Teníamos audios para compartir ayer de esa entrevista que nos quedamos sin tiempo de poner al aire porque estábamos con otros temas. Y saben que se está armando un lío, diría yo, considerable en términos de cómo es el vínculo de la provincia con municipios, en este caso municipios de Unión por la Patria. Como escuché esa entrevista entera, pude entender el contexto de un recorte de audio que se difundió ayer, donde el gobernador dice: hay intendentes que me pidieron plata para votarme el endeudamiento en Cámara de Diputados. Es lo que habías dicho la semana pasada, me acuerdo. El asunto es el siguiente. Ya vamos a escuchar el audio completo. Lo habías dicho como una teoría vos, ¿no? Pero el punto es el siguiente, Nica. Sí. Cuando escuché la nota del domingo, en realidad el gobernador está muy crítico del peronismo, del kirchnerismo, y dice básicamente: no me dejan gobernar, me quieren voltear, hicieron toda la vida las cosas mal, ahora el Tribunal de Cuentas los va a controlar, ahora la justicia empieza a moverse, entonces están preocupados y me quieren voltear. Si uno tiene que sintetizar los 30 minutos de entrevista, esa es la línea del gobierno. ¿Qué pasa? Hay un recorte de audio, nosotros vamos a poner ese recorte de audio, pero un poquito más amplio de la entrevista original, no de lo que circula en redes de un medio que recorta audios. Y no digo que esté mal recortar audios, digo que está bueno entender el contexto para contar el hecho. El gobernador efectivamente cuestiona a intendentes de Unión por la Patria. Y ayer Darío Mena, intendente de Río Turbio, dijo que con otros intendentes de Unión por la Patria estaban hablando con asesores letrados para mandarle una carta de documento al gobernador diciéndole una serie de cosas, pero básicamente es: ¿cómo que le pedimos plata a cambio de que le votemos la ley? Lo dejo ahí, apenas lo estoy sintetizando, y en paralelo a eso, ayer me apuntaba nuestro productor Sandro Díaz un comunicado de concejales de Unión por la Patria. Dice: expresamos nuestra preocupación por el clima de confrontación que se intenta instalar desde el gobierno, entre el gobierno y los municipios. Es decir, no solo intendentes del PJ, de Unión por la Patria, que están cuestionando a Vidal, sino también concejales. Y claro, el gobierno tiene la expectativa de votar la toma de deuda en Cámara de Diputados, para lo cual necesita 2/3, pero más allá de eso, o más allá de la carta de documento que pueda mandar a los intendentes, que es un capítulo, si uno quiere, que se puede llegar a judicializar, quiero decir, puede ser visto de esa manera, más allá de eso, creo que el punto es el vínculo político institucional en adelante. En economías que están muy difíciles, muy exigidas, con este nivel de confrontación entre el gobernador y los intendentes. Esto que les estoy contando, créanme que también se los estoy resumiendo. A modo de adelanto y de títulos. Estimado Rodri, tenemos nota en un ratito. ¿Te parece que abramos consigna ahora, un cachito antes de lo habitual? Dale, si te parece, primero abrimos la ventana. Para tomar un poco de aire. Para tomar un poquito de aire. Abrimos la ventana, Rodri, por favor, sos tan amable. Correme las cortinas, que quiero ver cómo está el cielo en este momento en la capital de Santa Cruz, que va a tener un día nublado, con un cielo... No va a llover, pero ni a gancho, no. Por lo menos a simple vista pareciera que no. Sí vamos a tener un día con algunas nubes, algo de nubes va a haber. Se supone que va a haber más sol que nubes, un promedio unos 60 a 70 kilómetros por hora de ráfagas para hoy, soplando del suroeste, y vientos de aproximadamente 40 kilómetros por hora, con una temperatura máxima de 3 y una mínima de 1 grado bajo cero. En este momento, 0 grados marca el termómetro,
humedad 69% y el viento soplando a 37 kilómetros por hora. Y bueno, y si de pasarla bien se trata y de comer rico se trata, de arrancar bien la mañana, digo, ¿no? Arrancar con unos mates y ya ir pensando en el almuerzo, en el mediodía. Bueno, hoy tenemos un premio que es una locura absoluta, porque escuchar la 100.9, vestirse de verde todas las mañanas, tiene premio. Y entre todos los que participen de la consigna de hoy, vamos a sortear un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también desembarcó acá en Río Gallegos para romperla toda. Tienen los mejores desayunos, los almuerzos más tentadores, las meriendas más espectaculares de la capital de Santa Cruz. Las encontrás en Nucha. Si todavía no fuiste a conocer el local, hoy te regalamos la excusa perfecta para que vayas con quien vos quieras y disfrutes de un almuerzo de primer nivel, cortesía de Nucha. Para ganarte el premiazo, hoy queremos hacer un juego fácil, rápido, instantáneo, sin vueltas. Agarra el celu que tenés ahí en la mano, como siempre, que no lo soltás ni para ir al baño. Agárralo. Andá directo a la galería de imágenes, a la galería de fotos, y mirá la última foto de la galería. No vale hacer trampa, No vale borrar nada, no vale irte para atrás buscando una foto donde salgas lindo. La consigna de hoy es: mandanos por WhatsApp al 1551 6051, sin filtros y sin anestesia, la última foto que tenés guardada en tu celular. Obvio que puede ser la foto de lo que sea, lo que tengas a mano. Por ahí tenés la foto de un ticket, qué sé yo. Por ahí tenés la foto de tu perro, no sé. Por ahí tenés la foto de, no sé, un tornillo porque fuiste a la ferretería, de un repuesto de algo. 1551 6051. Queremos ver la realidad pura de Río Gallegos. Al aire nos va a llegar de todo. Y obviamente que le vamos a sacar ficha a cada uno. Así que bueno, mandanos la foto del presupuesto que sacaste para el repuesto del auto, mandanosla. El perro durmiendo arriba del sillón, adentro. La captura de pantalla bizarra que hiciste, también mándamela. 1551 6051. Si nos mandas tu foto, la última de la galería, no hagas trampa, al 1551 6051, tenés chances de llevarte entonces el almuerzo para 2 personas en Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora está en Alberdi y España, en la capital de Santa Cruz. Que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera, el comandante de tu balsa de madera. Que más quisiera que pasar la vida entera como estudiante el día de la primavera, siempre viajando en un asiento de primera. Ahí está, Rodri, viene ahí la mañana. Y la música va de la mano con el clima para mí. Tengo esa cosa que no sé, de locutor, que para mí la música tiene que ir de la mano, y va de la mano esta mañana. Porque si bien está fría la mañana, es un día de sol, o va a ser, o promete ser un día de sol, aunque con algo de viento, y bueno, hay que ponerle un poquito de onda. No siempre está nublado el cielo, amigos. Y para ponerle onda, como te decíamos, tenemos el premio de Nucha. Nos tenés que mostrar la última foto que tenés en el celular. Yo voy a mirar el mío. Hay un asunto con las fotos de la galería, Rodri, que sí. Vos comentanos en las reglas de juego si entra o no en la consigna. A veces uno tiene en la galería algo que te mandaron por WhatsApp, según como tengas configurado. Es decir, no necesariamente es una imagen tuya. No, puede ser la última foto de WhatsApp. Claro, que te mandaron en un grupo. Lo que tengas. Un meme de un paraguayo festejando, ponele. Lo que sea, que vi mucho eso ayer en un grupo nuestro de consumo doméstico, los paraguayos festejando. No, lo que sea. Y ¿sabés que tengo una nube nacarada
de la que se vio ayer en el cielo de Río Gallegos, pero no es la última que tengo, es la penúltima. Ok, no, bueno, ahora no la vamos a poder mostrar. Claro. Porque tenemos, en un ratito, en un rato más tarde, tal vez salimos en YouTube con imagen y van a poder ver la foto. Pero vos mandárnosla, que después la pasamos más adelante. ¿Qué decía? La foto de la nube tenés vos. Sí, pero no es la última técnicamente, es la última que saqué yo, sí, es esa de ayer a la tarde, la nube luminosa, nacarada, cuya noticia vamos a desarrollar después. Y cuando estemos con imagen en YouTube, vamos a mostrar, ayer a la página Nuevo Día, había gente que mandaba su foto. Sí. Nuevo Día publicó la nota ayer de la nube, ¿cierto? Sí. El llamativo fenómeno que pintó de colores el atardecer en Río Gallegos. Ese es el título de nuestra web. Si vos vas a redes, en Facebook, al pie de esa nota, que está ilustrada por una foto tomada desde la ría de la nube nacarada, hay, no sé, media docena de fotos al menos de gente que la vio a la nube. Que la vieron y en mi caso tengo esa nube, pero la última foto es reunión de concejales del PJ, porque es lo que pasé en el grupo de WhatsApp. Ahí está. Bueno, para nuestras noticias de YouTube. Es una foto pública, digamos. Habla más de vos. Laburo. De laburo, y esta claro. es la nacarada que, bueno, no se ve tan linda con el celu, ¿no? Ahí está, es linda foto. Después la vamos a pasar la vamos a mostrar la de la nube y la del PJ también. Igual si algo me autoincriminaran, ni te lo cuento, te miento al aire directamente. No vale Pero mentir. en este caso se puede mostrar. No vale hacer trampanica. A ver, tu celular agarrá. Yo mientras tanto voy contando la mía. La mía es de ayer. Se la saqué a una amiga y a mi perro que salimos a pasear a la tarde. Fuimos a pasear estaba lindo ayer a la tarde, para pasear por la ría, 2 minutitos, ahí tipo 6 de la tarde más o menos. ¿No viste la nube? No. ¿A esa hora fue? ¿Fue esa hora? No. Yo la vi 6 y pico de la nube nacarada. Estaba mirando otra cosa entonces. Pero es muy alta la nube, viste que tienen miles de metros de altura. Sí. Por eso se ven desde toda la ciudad esas nubes. Ahí va. Son muy, muy altas. Ahí va. Están muy altas. No la vi, pero sí estaba linda la tarde. Bueno, la de haber visto mucha gente porque estaba lindo para caminar. Claro, de eso hay mucha gente compartiendo su foto de la nube. ¿Y vos, Nika, qué tenés a mano? A ver, mostrame la La foto. última es de hace... No hagas trampa, No. Ah, no hagas trampa. De hace... media horita. A ver. Es de unas jornadas de... la segunda jornada de las infancias. Que tu otro laburo. Sí, no, pero me lo mandó... Mariana mandó, mi novia, claro. me mandó esta actividad para difundir. Para difundir y para bien. que contacte al señor Sandro S. Selector Díaz. A nuestro y se le productor. pasé por esta. Acá Claro, te quedó en la galería. No, todavía no estamos en cámara todavía. Estamos acá la con tengo, audio así nomás. que, bueno, Claro. y la anterior es la camiseta de Paraguay. Mira, ¿y esa cómo te llegó? ¿La tenés en casa no? De anoche. ¿Y la tenés en tu casa? ¿Tenés camiseta de Paraguay en tu casa o te llegó la foto? No, me llegó la foto. Se la mandaron. ¿Cómo lo dijiste? ¿Tenés la camiseta de Paraguay? Está muy bien. De la albirroja. Está muy bien. Sí, impresionante lo de los paraguayos, Ahí está, bueno, mucha gente debe tener meme de Paraguay también en la última foto del celu, olvídate. Che, hay un montón de mensajes, están llegando, Rodri, bien ahí, activadísimo. En un rato leemos los mensajes al 1551 6051. No te olvides, mandanos tu fotito, la última que tenés en la galería de fotos. No vale hacer trampa, No vale... bueno, está bien, yo entiendo, por ahí de repente no sé si no sé. Claro, puede ser algo no necesariamente comprometedor, desnudo, claro, pero no necesariamente querés mostrar. No la mande porque no. Claro, no, olvídate. No hay problema. O no sé, cosas comprometedoras. Bueno, no sé, depende. El que más se anime va a tener premio, así que 1551 6051. 1551 6051. Se viene el premio de Nucha al mediodía. Mandanos la última foto de que tengas en tu galería y morfás de arriba con Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Gallegos. Dale. Además te idealicé, te quise complacer, la agonía prolongué. ¿Para qué hago esta canción? Ni sé si llega a vos, la lloro en solitario. ¿Cómo entender tu amor? Rápida transición para al odio llegar. Nos volveremos a encontrar en esta vida o en otra. Será cuando tenga que ser. Aprendamos del ayer. Nos volveremos a encontrar.
Ahí estamos escuchando Caídos, con 7 venas, que salió la semana pasada, creo, me dice acá Rodri Poloni, en el aire de la 100.9, amigos. Che, son las 10 de la mañana, 23 minutos, y acabo de tomar el primer mate de la mañana. ¿Qué tal está? Mirá vos. No, mentira. Mica, no, ¿sabés qué? A mí me pasa que... No, por ahí. No, te estoy cargando. Ustedes no tienen los buenos materos. Está riquísimo el mate. No tienen... está la comunicación telefónica, Okay, ¿cierto? okay. Bueno, y me iba a poner a filosofar sobre el mate, pero no da, digamos. No, era mentira, por la duda, Claro. digo, porque quiero seguir tomando mate. No. Che, Nica, ¿me convidás un mate? Sí, ahora te Porfa. convido, ahora te Porque convido. viste que, en serio, que Pasa veo que ese mate ahí. Vengo demorado. Por favor, pero no te disculpes. Vos no entrás acá sin hacer el mate. Eso es como un ritual tuyo, ¿viste? Más vale. Y desde ya que siempre es bienvenido. Chicos, ¿saben que hay un tema que estábamos siguiendo? Sí. Y nos apunta nuestro productor Sandro Díaz, que tenemos la oportunidad de hacer la entrevista ahora. Abro brevemente el aire antes de saludar a nuestro entrevistado, porque es un tema que nosotros todavía no pusimos en el aire. Este último fin de semana hubo una elección de vocales de representantes de los docentes de escuelas públicas y privadas en el ámbito educativo. Hago una súper síntesis. Sí. Vieron que el Consejo de Educación, uno dice, está la vocal por los padres, Nadir Castillo. Una vocal que se vota, los padres y madres que están empadronados pueden votar cada determinada cantidad de años. Bueno, claro, el Consejo de Educación es un cuerpo colegiado, tiene presidenta, vicepresidenta, y lo digo así con carácter femenino, porque son cargos femeninos en este momento. Después tenés vocales del Ejecutivo, que son 2, pero después tenés vocales que representan a padres, a docentes de escuelas públicas y a docentes de escuelas privadas. En ese cargo, por ejemplo, de docentes de escuelas públicas está Pedro Cormac, que está terminando su mandato en este tiempo. Bueno, leo, esto incluso fue publicado oficialmente por Prensa de Gobierno, las listas 7 multicolor y 2 lila se impusieron en la elección de vocalías docentes en el Consejo Provincial de Educación. A través de la Junta Electoral Provincial se llevó a cabo el último fin de semana, fue el sábado, la elección destinada a renovación de vocales electos, que van a representar entonces en la cúpula del Consejo Provincial de Educación a los docentes de escuelas públicas y privadas. Por la lista número 3, que se llama 2 Lila, quien resultó electo es Javier Fernández, que al mismo tiempo, hasta hace un tiempo atrás, fue secretario general de ADOSAC provincial, ¿cierto? Bueno, y Javier Fernández está en línea de teléfono. Javier, buen día, lo saludamos en Radio Nuevo Día. Buen día, ¿cómo están? Buen día a todo el equipo y a la audiencia. Nosotros muy bien, aquí Leandro Dolan junto a Héctor Mancilla y Rodrigo Arredondo. Javier, este tema, en el marco de un año difícil y conflictivo, y donde los ojos en las escuelas están puestos, digo, desde el común de la gente, ¿no? Del común de todos nosotros, de la comunidad, en si hay paro, si no hay paro, en cómo está la paritaria. Pasó que este tema de la elección de vocales queda como en un segundo plano, por supuesto con el público interesado, que es el público que fue a votar. De modo que algunas preguntas, Javier, está bueno que sean como muy elementales o algunas explicaciones para no dar el tema por hecho. Bueno, primero, un balance de la elección del fin de semana donde usted fue electo para representar a los docentes en la cúpula del Consejo de Educación. Una primera reflexión al respecto. No, la verdad que muy satisfecho por un resultado que sabíamos que era muy difícil en un contexto de una contienda electoral que nos posicionaba, digamos, desde un lugar, si se quiere, de desventaja. Somos una lista sola, digamos, donde enfrente había hay una alianza que es la que conduce el sindicato, es decir, la conjunción de varias listas, ¿no? Bueno, para nosotros tremendamente positivo, ¿no? Más allá del resultado que fue ajustado, la verdad que muy contentos y satisfechos por el trabajo que se realizó. Claro, la multicolor es la que reunía distintos sectores, entre ellos quienes actualmente conducen a ADOSAC, ¿cierto? Y ustedes que venían de conducir a ADOSAC hasta el año pasado, en este caso son como, dentro de las agrupaciones del sindicato, son como la actual oposición. ¿Está bien describirlo de esa manera? Sí, perfecto. Claro. Javier, ¿y cuándo asumen? ¿Cuándo asume usted y su compañera vocal, digamos, de docente en representación de las escuelas privadas? ¿Cómo es ese periodo de transición? Bueno, el acto de asunción es el 31 de julio, entendemos, si no hay ningún cambio, y inmediatamente ya estaremos en funciones, por lo que, bueno,
por lo pronto, más allá de la fecha, ¿no? Ya estoy poniéndome en contacto, por supuesto, con Pedro Corma, quien actualmente está en ese cargo, como bien lo decías, y por supuesto, tratando de interiorizarme de todo lo que significa la tarea en sí, ¿no? Que para mí, más allá de todo, es nueva, ¿no? Claro, usted está muy acostumbrado, quiero decir, ha tenido el hábito de ir a esa sala, donde ahora le va a tocar ir como vocal junto con los otros representantes del Consejo. Usted iba a ir, por ejemplo, a reuniones paritarias. Lo recuerdo hasta hace un tiempito atrás, muchas reuniones paritarias se hacían en ese ámbito del Consejo Provincial de Educación, pero cierto es, otro es el rol. Javier, este es un año muy difícil, difícil en general y para la docencia también. ¿Qué mirada tiene de cómo va siendo transitado este año y cómo ve al público docente, quiero decir, a su sector? La verdad que es una situación muy crítica, ¿no? Hay una complejidad en lo económico, ¿no? Que atraviesa nuestra provincia, el país en general, enmarcado con un gobierno nacional con particularidades, ¿no? Y decisiones políticas, económicas que han limitado, digamos, en cierta forma los recursos, ¿no? Y en ese contexto estamos. Digamos, realmente está complicado, la docencia espera un salario que, digamos, alcance el costo de la canasta y estamos por hoy lejos de esa situación, pero también, bueno, en todo proceso de negociación hay puntos medios y ojalá que pronto, digamos, por lo menos se colme la expectativa mayoritaria de la docencia, ¿no? Digamos, hay una situación, insisto, muy difícil porque realmente si uno mira el salario del docente con aproximadamente 1.200.000 y una canasta que está en 1.900.000, digamos, hay una distancia enorme y donde justamente en el sector docente influye los alquileres, ¿no? Que impactan de manera muy negativa y con, digamos, el changuito más caro del país, acá realmente es muy difícil para un docente sostener su vida, ¿no? Su familia. Entonces, creo que allí radica la preocupación y la incertidumbre del sector, ¿no? Claro. Los de sus colegas docentes que pertenecen a su agrupación, la Lila, ¿cómo los ve a ellos? Quiero decir, participan de asambleas de ADOSAC, usted corríjame, ¿qué representación tienen en los congresos? Por cómo se reparten los congresales entre gallegos y el interior. Quiero decir, su sector dentro del ámbito gremial docente, una mirada general, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve a su sector en este año donde las medidas de fuerza, están siendo, y la negociación, ¿no? La negociación paritaria está siendo muy difícil y muy extendida. Sí, nosotros somos parte de la organización, parte muy importante, de hecho casi solamente como agrupación representamos, según las últimas elecciones gremiales, ¿no? Prácticamente la mitad del electorado, ¿no? Si bien participamos, a veces tenemos miradas distintas a la de la conducción, pero acostumbrados a esto de que nuestro Congreso es quien, digamos, mayoritariamente mandata, ¿no? Dentro del Congreso tenemos, más allá de conducir o representar como congresales, ¿no? De la mayoría, como por ejemplo Río Gallegos, tenemos otros lugares donde somos minoría, pero en el ámbito del Congreso sí, somos minoría, y algunas veces prosperan algunas cuestiones que impulsamos, otras no tanto, pero es el juego de la democracia, ¿no? Javier, buen día. Héctor lo saluda por acá y ante todo felicitaciones por esta elección. Javier, ¿cuál es lo principal, más allá de lo que le preguntó mi amigo acá, Leandro Dolan, respecto a tratar de resolver en estas paritarias, ¿no? Que están muy trabadas, pero hay otra circunstancia que a usted los viene preocupando? Yo, por ejemplo, no sé si es el ámbito de su incumbencia, las titularizaciones, que es otro tema pendiente hace bastante para seguir en la discusión, ¿no? Sí. Bueno, realmente, como ya habíamos expresado, las titularizaciones son una prioridad para nosotros.
los resguardos que se han ofrecido en el ámbito paritario, bueno, son paliativos, ¿no? Y además tampoco son una novedad, porque incluso, digamos, allá por 2024 obtuvimos resguardos de similar tenor, ¿no? Digamos, las titularizaciones son lo que es la verdadera estabilidad, y ojalá que eso también prospere en el ámbito de las negociaciones, donde básicamente allí no hay erogación presupuestaria, digamos, son cuestiones laborales que fácilmente se podrían resolver. Y teniendo en cuenta que hace muchos años que no hay titularizaciones en la mayoría de los niveles, en todos los niveles, ¿no? Para cerrar esta comunicación, Javier, y también contextualizar en la audiencia que no todo el mundo sabe cómo funciona el Consejo de Educación, y muchas veces se confunde el funcionamiento del Consejo en sí, por ejemplo, con una negociación paritaria, porque la paritaria es lo que más llama la atención, ¿no? Y lo que más se lleva la atención, más en años difíciles como estos. Pero a usted le va a tocar participar de las sesiones del Consejo de Educación, presididas por las autoridades políticas institucionales, es decir, presidenta del Consejo o vicepresidenta, vocales del Ejecutivo, y después ustedes como vocales de distintos sectores. La vocal por los padres y madres, Nair Castillo, y los dos vocales de representación de docentes. Usted por las escuelas públicas, y veo una información oficial que se publicó que en representación de los docentes de escuelas privadas, quien ganó la elección es José Mauricio Barría, de la lista multicolor. Digo bien, ¿cierto? Sí, así es, así es. Nos tocará a nosotros en ese rol con el colega Mancilla, bueno, digamos, estar a tono de lo que pasa en las escuelas y defender desde allí los derechos que hemos defendido siempre, ¿no? Porque es así, es otro lugar, pero con la misma impronta de defender los derechos colectivos, ¿no? Y también cuestiones individuales, ¿no? Que pasan por excepciones de artículos en nuestro régimen de licencia, problemas salariales, problemas de todo tipo, expedientes jubilatorios, pero también, como siempre digo, una impronta, por lo menos de mi parte, de impulsar discusiones pedagógicas que ayuden, digamos, por supuesto, al presente de la escuela pública, porque realmente es preocupante, ¿no? Y bueno, a realizar todo tipo de acciones que lleven a eso. Claro, a ustedes les toca votar en las sesiones del Consejo, ¿cierto? Es decir, los temas las resoluciones que se tratan, todo lo que es normativa, y siempre hay como proyectos que no, quiero decir, resoluciones que no necesariamente toman estado público, pero que son cuestiones del sistema educativo que a usted le va a tocar votar como representante de los docentes de escuelas públicas. Sí, tal cual. Y bueno, más allá de estar en minoría, porque es así, ¿no? Por la constitución misma del Consejo, no nos va a impedir presentar todos los proyectos que sean necesarios y visibilizarlos, ¿no? Eso creo que es primordial también, ¿no? Es de suma importancia que todo se visibilice, y bueno, y el contacto diario, digamos, y de cualquier forma con los docentes, y acortando las distancias, ¿no? Una provincia que es muy, muy extensa. Gracias, Javier, por este rato para conversar. Bueno, no, un gran abrazo a ustedes, muchas gracias por el espacio de siempre, y un saludo a toda la docencia de Santa Cruz. Hasta otro momento. Muchas gracias. Javier Fernández ganó el fin de semana la elección de vocal de docentes de escuelas públicas. ¿Te diste cuenta, Nica, lo desapercibido que pasó como noticia general esto, ¿no? Sí. Porque claro, es lógico, quiero decir, que la paritaria docente, que tiene que ver con el reclamo de incremento salarial, con condiciones laborales, que de allí el gremio mayoritario de los docentes, ADOSAC, pero también AMET, definen o no si hay paro o no. Claro, es lo que se lleva la atención de todos. Todas las paritarias son las que se llevan la atención de todos. Y esto, en paralelo, en la vida institucional del Consejo Provincial de Educación, tenía todo un cronograma de presentación de listas, oficialización, toda la cuestión organizativa de cómo se hace un acto eleccionario, ¿no? Porque esto lo tiene que garantizar el Estado provincial. Tal cual. Bueno, se realizó el último sábado. Claro que las distintas agrupaciones hicieron su campaña. A nosotros nos pasó que el tema nos quedó, es decir, el público docente es un público interesado porque son quienes tienen que ir a votar, pero el tema en la agenda más urgente nos quedó lejos. Y ahora que ha ganado Javier Fernández, bueno, nos parecía interesante poder
poder conversar un rato. Asumen en un mes, entonces. Dijo 30 de julio. En un mes, Javier Fernández reemplazará a Pedro Cormac. Que es de la misma línea. Claro, es la misma lista. Sí, la misma línea del sector, ¿no? La lila, ¿no? Claro, y de la otra vocalía de docentes de escuelas privadas ganó la otra lista. Sí. La multicolor, que tiene un frente, o Sí. sea, tiene como distintas agrupaciones que fueron juntas a esta elección. Me parece que lo conozco. Me parece que lo conozco. José Mauricio Barriga Mancilla se llama. Me parece que lo Es conozco. de acá de Río Gallegos. Sí. El vocal de docentes de escuelas privadas por la lista multicolor. ¿Está la foto ahí, no? No, ¿sabés que están en el comunicado de prensa que mandó gobierno? Sale una foto ilustrativa nomás del acto eleccionario. Tengo el DNI, no sé si te sirve. No, ¿el docente de dónde es? No, dice solo la localidad. Dice Río Gallegos. Parece, no sé. Bueno, él es el titular y estas listas tienen suplentes también. Claro que asume el titular, ¿no? Por si alguna cuestión de la vida el Claro. titular renunciara, ahí viene el suplente. Por ejemplo, la suplente de Javier Fernández, que es una figura conocida dentro del ámbito público docente porque él era secretario general de ADOSAC, ni más ni menos. Hasta hace un año atrás era el que hablaba de las paritarias y de los reclamos docentes y toda la cuestión docente. Ahora le va a tocar otro rol dentro de la cúpula del Consejo Provincial de Educación, representando a sus colegas de las escuelas públicas, ¿no? Pero, por ejemplo, la suplente de Javier Fernández se llama Mónica del Valle Pérez, Gabriela Mónica del Valle Pérez. Es de Caleta Olivia. En cambio, en la lista, la vocalía de escuelas privadas, donde ganó la multicolor, la suplente de José Mauricio Barriga Mancilla es Lorena Andrade Galindo, de Puerto San Julián. Bueno, gracias Hildo, nuestro ¿Qué nos dice? oyente. Además es docente, Hildo. Sí, muchísimas gracias Hildo, siempre es oyente, siempre está atento a lo que decimos. Mauricio Barriga nos dice que es docente del Colegio Salesiano del área de informática. Muchísimas gracias, Hildo. Bueno, lo tenemos enfrente, Lo tenemos entonces. enfrente. No lo conocemos, pero lo tenemos cerca, ¿no? Porque Exacto. nosotros estamos en Faniano 1, 2, 3. Y bueno, si es docente del Salesiano, está acá en diagonal, exactamente en diagonal. Son las 10:40. Bueno, en un mes asume entonces los vocales electos para el Consejo de Educación y nos adelantamos con esta entrevista luego de la elección del último sábado. Comandante estimadísimo Brian Álvarez, ¿cómo anda usted? Elija el saludo que más le guste. Hola. Mira, vino raro, Brian, chicos. Pasaron cosas. Vino raro. Ahí está, ¿viste? Ahí ya está pelando la voz. Che, ¿tomaron fresco recién? ¿Cómo está afuera? Rodri, venís de afuera de la calle y venís con provisiones, lo cual es muy bueno. Rodri, ¿tomaste un fresco o no? No, estaba en el fondo. ¿Saliste vos solo? Charlando con la amiga María Oviedo. ¿En serio eso nos trae Alicia? ¿Está Alicia ahí? ¿No le dieron la pelota? Ah, ¿Sacaron bueno, fotito? No te puedo creer. Estamos produciendo el aire, gente. Sepan ustedes disculpar, les cuento. Expliquen, por favor, lo que está pasando. Vino recién Alicia. Alicia ganó la trionda, la pelota del mundial la semana pasada. Y fíjate vos, nos trajo cosas para el mate, chicos. Muchísimas gracias, Alicia. Nos trajo cosas para el mate Alicia y lo que está reclamando Nica al aire es que había que sacar una foto. Bueno, Alicia, que es oyente nuestra del programa, ahora le mandamos en WhatsApp, si les parece, chicos, decimos, Alicia, ¿te sacás una foto con la trionda que ganaste el concurso? Sí. Eso es por la columna mundialista, ¿no? ¿Cuándo se va la segunda trionda, Nica? ¿En cuánto más o menos? ¿Cuándo abrís el concurso por el segundo balón? Ya está en camino, ¿eh? Está en camino, pero la consigna nueva y todo eso, más o menos para cuándo lo pensás. ¿Era cuartos de final o octavos? Ya no me acuerdo. ¿Qué tenés más o menos craneado? Dice seavos, ¿no? Claro. Qué feo. Suena feo, sí. Y cuartos. Dieciseavos y cuartos. Ok. ¿Y qué tienen que adivinar? Después lo desarrollamos bien, pero ahí se renueva la consigna. Simplemente quienes van a pasar ¿quiénes van a ser los que van a cuartos? A cuartos. Ok. Bueno, para eso es mejor que esperen octavos, ¿no? Alguien puede tirar su pronóstico, ¿no? Sí, lógicamente. Bueno, ahí va la consigna entonces. Alicia, si estás escuchándonos, ahora te mandamos un WhatsApp. Igual, sacate una foto con la pelota, que es la pelota ganadora del concurso de la semana pasada. En realidad se sorteó ayer, exactamente. Bueno, ahora sí vamos a estar en un rato en YouTube con imágenes. Tengo muchas ganas de mostrarles, chicos, la consigna, Rodri, tiene que ver con las fotografías, de que veamos en YouTube las nubes nacaradas, que son la nube que se vio en el atardecer anochecer de ayer en Río Gallegos. Más de un oyente debe tener en su galería de fotos, hablando que la consigna va por el lado de fotos, la foto que sacaron anoche del cielo.
Así están llegando mensajitos. Así que después en un ratito, cuando habilitemos ahí en YouTube, después de las 11 más o menos, un poquito más adelante, vamos a pasar todas las fotitos. Están todos participando por el almuerzo de Nucha para 2 personas. Muy bien. ¿Te parece que repasemos los datos del tiempo y abrimos las ventanas? Un Dale, poquito, ya dale. que está Brian Álvarez. A ver con qué nos sorprende esta mañana. Brian Álvarez. La música, me parece ¿Cómo dijiste? técnica. Brian, ¿cómo es? Brian Álvarez, en la operación técnica. ¿Cómo andamos, Bray? ¿Todo bien? Buen día para vos. Como toda la audiencia también que está yendo y viniendo por la ciudad, a ellos buen día, buen martes, con los pianos, con los órganos celestiales, nos recibe el operador técnico Brian Álvarez en esta mañana de martes 30 de junio, que tiene Yo pensaba que iba a usar un arpa. Un una- arpa muy paraguayo. ¿no? Permitime la crítica constructiva, no sos bueno imitando arpas. No. Igual sos bueno imitando motores de camión en ascenso y gatos, y el gato naranjoso, pero arpas no te sale muy bien, Nica. ¿Cómo es el arpa? Eso, disculpad, pero eso no es un arpa. Te salvo, Nica. Chicos, 1 grado la temperatura, el cielo está despejado en la capital de Santa Cruz. 1 grado la temperatura en este momento, 3 grados la máxima pronosticada para hoy y 1 bajo cero la mínima. Señores, también es un día de viento, así que abrigarse bien porque está fresco pachomba, dale. Diez de la mañana, 44 minutos. Bueno, acá ya están lastrando. Vino Alicia, trajo las palmeritas, las cosas Son materitos, ¿no? Materitos, perdón. ¿Sabes que nunca, viste que es una masa parecida? No sé, un panadero me va a matar, pero tiene un sabor parecido, ¿no? El materito y las palmeritas, ¿digo bien? Sí, son familia. Sí, son parecidos. Son familia. Lo único que cambia es la forma, ¿no? Claro, estos son materitos que son esos palitos medio enroscados. Chicos, les voy a contar un poquito lo que está pasando en Buenos Aires. ¿Les parece bien? Lejos de acá, pero cerca, porque todo lo que pasa en Buenos Aires siempre termina teniendo repercusiones directas en las provincias. Bueno, o al menos es lo que quisieran, ¿no? Lo que quisieran quiénes. Y, por ejemplo, el gobernador Claudio Vidal, que el fin de semana dijo, che, qué buena designación la del nuevo jefe de gabinete, Santilli, que va a asumir esta semana en reemplazo de Adorni, porque es un tipo que, bueno, como era ministro del Interior, es un dialoguista, habla con las provincias, es un tipo abierto a escuchar. Bueno, el ministro del Interior tenía esa función, no tiene esa función, que es la de acercar a las provincias a las necesidades de las provincias, al gobierno nacional y viceversa, para que todo sea mucho más fluido en general, y mucho más en una época de crisis. Bueno, esta medida celebrada por Claudio Vidal el fin de semana va a tener su impacto a partir de hoy mismo. Bueno, ayer, de hecho, a las 11:20 de la mañana, entró a la Casa Rosada y empezó en sus funciones, ¿quién? Bueno, Santilli, el nuevo jefe de gabinete. Una designación que responde a la necesidad que tiene el gobierno de relanzar la comunicación después de lo que pasó con Manuel Adorni, que fueron 110 días clavados de investigación judicial abierta por enriquecimiento ilícito, donde todos los días se filtraba algo por parte de la justicia, por la compra de bienes, bueno, por todo lo que hemos charlado, ¿no? Por plata en negro injustificada, cientos de miles de dólares que no sabía cómo justificar de dónde los había sacado el segundo o el tercer hombre más poderoso en ese entonces de la República Argentina, que era el jefe de gabinete. Bueno, Santilli viene a renovar, ¿no? Viene justamente a intentar renovar y relanzar la comunicación. Y ayer entró formalmente como jefe de gabinete al Salón de los Bustos para abocarse de lleno a la conformación final de sus equipos de laburo. Santilli ayer estuvo en los medios de comunicación, habló, dio notas en televisión, en radio, y lo que uno puede ver a simple vista es algo que se viene hablando y todo el mundo lo sabe, es que hay un cambio en la estrategia. Ya no es tanto la lucha de la batalla cultural, ni tan confrontativa
por parte de cómo lo venía llevando Manuel Adorni, sino que con la llegada de Santilli se espera que todo se aboque a los logros macroeconómicos, a la economía. Baja la inflación de abril, las proyecciones de junio, el descenso del riesgo país. Bueno, diciendo que los logros habían quedado tapados por los acontecimientos de Adorni. Bueno, ahora es momento de retomar la agenda, que es lo que quiere el gobierno nacional. Y lo hace con Santilli a la cabeza. Entonces, ayer ya llegó Santilli, estuvo charlando con Adorni, hay una reunión ahí con Adorni y Santilli. Hoy, ahora en ratito, en 12 minutos, va a estar hablando por primera vez para todo el país el nuevo vocero presidencial, que es Adrián Rabier, que es un economista, que llega a este lugar justamente con este objetivo, ¿no? Con la idea de hablar de economía. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿hablará de Adorni o no? ¿Contará algo? ¿Dirá algo? Bueno, tengo algo para decirte, pero igualmente va a ser ahora en 10 minutos. Lo vamos a poder ponerlo en... El asunto es que hay preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada. Entonces, si le preguntan sobre Adorni, el asunto es que responde, ¿no? Claro. Veremos. Yo para mí va a ser la fácil. Es si el le debut. preguntan. No, lo que yo les puedo adelantar lo que ya dijo, él ya A habló ver. antes, o sea, como que anticipó ya que él se va a limitar a hablar de temas que tengan que ver con lo ejecutivo del gobierno y principalmente con lo económico, con los logros económicos. Debe entender eso, ¿no? Y que no se va a meter con temas judiciales, que no se va a meter con temas de otros poderes, legislativos y demás, sino que va a hablar solamente de lo que le corresponda al poder ejecutivo. De esa manera, entonces, puede soslayar hablar del ex jefe de gabinete que sigue siendo investigado, ahora sin el poder, la investidura que le daba a ser jefe de Quiero gabinete. pasar, ¿no? Con este Adorni, ¿no? ¿Qué va a Con pasar? con este Adorni. ¿Vos decís sin- que va a ser de la vida de Adorni? Sí. Y, depende en lo inmediato, depende de cómo avance la causa judicial, donde el fiscal Polichita fue filtrando. En lo inmediato no sé si va a ir contra Marruecos. No sé si va a ir a Canadá, Marruecos, ¿no? Claro, lo de Canadá, si va en Canadá, decís vos. Claro. Es el partido que viene. Rodri, pensaba lo siguiente, Sí. viste que está la expectativa del gobierno de tener una agenda positiva y de poner a Rabier para eso, para oxigenar su agenda. Que no la hagan Rabier. Sí, que no Que hagan Rabier que no a la hagan Rabier. Rabier, está bien. Sí. ¿Saben qué pensaba? Que igual es tal como lo decís vos, ¿no? En 10 minutos se devela. Hay que ver cómo es la dinámica de la conferencia de prensa. Es Bueno. decir, si es un monólogo seguido de preguntas, y en las preguntas ahí es muy probable que venga o el caso Adorni o algo que se le parezca, y ver qué cintura tiene para responder un hombre que no deja de ser debutante, ¿no? Es su Ese- primer partido mundialista. Y que además es economista, no es comunicador, para empezar. Pero además igualmente ya se blindó, no es ningún sonso, digo, ¿no? Decir ya, yo solamente voy a hablar de lo que pasa en el Ejecutivo, ya directamente se está sacando de encima un montón de avalancha de preguntas que se le venían encima. Che, no, yo de este tema no opino, este tema se encarga la justicia, no de este tema del Poder Judicial. Claro, del poder, claro, por eso hay que ver con qué... Va a pasar eso. Claro, hay Ya que lo ver dijo. con- Ya no, lo sí, dijo, ya sé, claro, pero digo, sí. hay que ver cómo no Supuestamente. deja de ser un debutante, hay que ver cómo responde, ¿no? Ah, Porque, sí. Digo, hay que verlo Si se en pone la cancha. nervioso. Hay que verlo en la cancha, cómo sale de esas situaciones, porque eso es una rueda de prensa, o sea, para eso es una conferencia de prensa. Total. A ver, ¿quién nunca daba conferencias de prensa? Cristina Kirchner, por ejemplo. Y cuando las dio, aquella famosa en Harvard, la pasó mal. Pero hacía cadenas nacionales. Claro, pero digo, rueda de prensa, conferencia de prensa, es otra cosa. sí. Es donde un funcionario público más expuesto está. Y es un buen ejercicio democrático, por otra parte. Hablando de ejercicio democrático. Entonces, viste, está bueno Sí. en tanto ejercicio ver cómo resulta. Respecto a eso, se termina haciendo ejercicio democrático. ¿Le levantarán la pena a aquellos periodistas que fueron injustamente sacados ahí o se les sacó la carta de acreditación en la Casa Rosada? Creo que han por vuelto, parte de Adorni. creo que han vuelto prácticamente todos, excepto el equipo de TN, que es el que filmó con aquellos lentes que el gobierno dijo que era espionaje y que ponía en riesgo la seguridad presidencial y de la Casa Rosada, etcétera. Pero sí lo que pasó en Casa Rosada es que se limitó el margen de acción y de maniobra adentro de Casa Rosada de los acreditados. En la oficina de prensa tienen menos atribuciones y menos facilidades que antes. Chicos, hoy a las 5:30 de la tarde, a ver, sigo repasando agenda de gobierno, así nos ponemos al día. 5:30 de la tarde va a asumir formalmente entonces en el Salón Blanco Diego Javier, Santilli, nuevo jefe de gabinete. Y bueno, obviamente que se extendieron invitaciones, van a ir gobernadores, aliados obviamente, dialoguistas también, excluyendo explícitamente a quienes. Kicillof, gobernador de Buenos Aires, Gildo Infran, gobernador de Formosa,
y ¿De La obviamente Rioja? Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Entonces, efectivamente, así que después otro cambio. Unos meses nomás. Nada más, exactamente. Bueno, hay un nuevo organigrama entonces en las oficinas de la Casa Rosada. Se reactiva el tema de la vicejefatura de gabinete, que era algo que también había quedado desplazado durante el gobierno de Milei. Se reactiva, va a haber vicejefe de gabinete, se llama Ignacio Debit, ex actual secretario de Asuntos Estratégicos. Después hay otros temas que son muy importantes, como por ejemplo reuniones que van a haber en la semana, a partir de mañana miércoles, por ejemplo. Santilli va a tener como primera reunión importante con Javier y con Karina Milei una cumbre en el Salón Héroes de Malvinas con diputados y senadores de La Libertad Avanza. ¿Para qué? Para ordenar las prioridades del espacio legislativo. Dicen que también van a estar Eduardo Lule Menem y Martín Menem, con quien hubo fricciones en la última semana también. Continúa la mesa de negociaciones también con el equipo, con otros sectores de aliados, digo, del gobierno. Se van a ratificar en sus puestos algunas funciones, gente que estaba, por ejemplo, no sé, secretario del Interior, asesores de gabinete, relaciones cambia todo el organigrama, ¿no? O sea, cambia el organigrama de la Rosada con la llegada de Santilli, cambian muchas cosas. Y bueno, obviamente que Santilli no es ningún sonso y que seguramente tiene aspiraciones personales, más allá de lo que uno pueda suponer, de perfilarse como posible candidato para disputar. Dicen algunos que lo quieren como candidato para disputar, dicen. ¿Jefatura de gobierno? Quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gobernador de la Claro, él ya provincia lo quería de hacer Buenos por el PRO. Ahora que pues, se fue hacia los libertarios y están ahí, viste que hay que ver igual qué pasa de acá a unos meses si el vínculo pro-Milei, ¿no? Una cosa interpretativa de mi parte de lo que estás diciendo de la agenda, Rodri. Vos decís que van senadores, diputados, Lule Menem y Martín Menem. Sí. Ahí interpreto que, claro, el gobierno, ¿cuál era el problema por el cual el gobierno no podía avanzar en el Congreso con su agenda? Sí. Avanzó de todos modos. La semana pasada el Congreso dio sanción al Super Rigi, por ejemplo, con el voto de Garrido aquí en Santa Cruz, Sí. y el gobierno, es cierto, no tiene toda la agenda que quisiera, pero pudo avanzar cuando lo hicieron zafar a Adorni y ir a dar explicaciones. Pero claro, Adorni tenía que ir, ¿se acuerdan que era 2 de julio la fecha? Que tenía que ir al Senado. Sí. Al renunciar descomprimen, al descomprimir pueden retomar la agenda legislativa. Claro. Entonces lo que vos decís de que van senadores, diputados, Lule Menem y Martín Menem, va por ahí, ¿no? O sea, vos decís, claro, están ahí volviendo a reorganizarse. Sí, retomando la agenda, digamos. Claro, para ver cómo va a ser. Apropiándose de la agenda que no podían retomar porque cada día que querían hablar de algo aparecía, se filtraba un dato de Adorni. Claro, y si Adorni iba o no al Congreso, entonces eso les trababa todo. Total. Y estaba la idea esta de que el PRO iba a apoyar definitivamente, o por lo menos lo habían anticipado, esa comisión de la que hablas vos, que es la de emplazamiento, la de terminar de desplazarlo de su puesto o hacerlo renunciar a Adorni. Estaba como el miedo, ahora ya está. Ahora el gobierno Pero sí, tiene... descomprimieron. Sí, descomprimió, exactamente. Le sacaron el pus, digamos, ¿no? A esa herida que tenían, que no se la podían sacar de encima. Y ahora, bueno, empieza una nueva etapa para el gobierno con Santilli a la cabeza, que también se lee como una apertura por parte del gobierno, porque no se olviden de que Santilli es un hombre del PRO. Que viene ligado a Mauricio Macri. De hecho, una de las preguntas que le hicieron ayer, que respondió, es: che, bueno, le preguntaron por Macri, y el tipo dijo, bueno, sí, Macri sí, todo bien, o sea, pero el líder de verdad, el único líder, líder, ¿quién es el líder? Supongo que habrá dicho Milei, no le queda otra. Total, ¿entendés? Entonces, digamos, fíjate vos cómo se fue acomodando, ningún sonso. Sí, lo que hizo casi todo el PRO, ¿no? Obviamente. Casi todo el PRO. Es un juego de equilibrio ahí y... ¿Sabés qué? Acá nos pasan el link en el grupo de WhatsApp del programa, sí, y hay una cuenta regresiva de la vocería presidencial en YouTube y en este momento marca 2 minutos 30 y va bajando, 29, 28, 27. Si son puntuales, el muchacho Javier debuta en un par de minutos. ¿Querés que yo vi que por ahí vos te dijiste tanda? ¿Te parece que, no sé si lo esperamos a ver si arranca un puntual? O metemos tanda de 1 minuto, 2 minutos y venimos. No, pero es buena, ¿eh? Aguantemos hasta las 11, ¿les parece, ¿sí, chicos? Hacemos y vamos, velada, además hay, por ejemplo, hay un, claro, hacemos la expectativa del vocero. Bueno, por ejemplo, digo para que recién hacíamos una entrevista, ¿no? Sí. Con Javier Fernández, vocal electo
como docente de escuelas públicas para el Consejo de Educación, ahora dentro de un mes asume. Pero claro, es noticia porque la elección fue el fin de semana. Un oyente nos manda una opinión al respecto, al 516051. Mariana nos dice: hola, escucho al representante de la lista Lila hablar sobre la situación de la provincia. Como docente de ADOSAC, quiero decirles que en estos momentos tan difíciles, la unión es sumamente importante, dejando de lado los intereses individuales. Hablar desde los dientes para afuera no sirve. Además, como representantes, deben hacer llegar la voz de cada institución con coherencia y convicción. Como docente del área rural, donde todo está abandonado, exijo compromiso real, no solo lindos discursos que brillan por su ausencia en el día a día. Es decepcionante ver cómo hoy se muestran enfrentados al gobernador Vidal cuando se pasaron 2 meses haciendo campaña con su ayuda. Quiero que sepan que existimos docentes que realmente estamos presentes para todos y no vamos a callar ante la falta de compromiso. Es la opinión de Mariana sobre la entrevista que hacíamos hace un ratito nada más. Y mandó un mensaje Paula, que también es docente, y pensé que iba a opinar de la entrevista, y sin embargo Paula no. Vio nuestra imagen en YouTube y vio que la bombilla es gigante. ¿Vieron que hay gente que mira los detalles de las cosas? Sí. Dijo, veo una bombilla gigante en el mate. Y tiene razón, no me he dado cuenta. Desproporcionada, una bombilla, pero funciona muy bien. Esto lo explica Nika. Nika, ¿a qué se debe? Esa bombilla grande es... porque tengo un mate, una calabaza misionera. Claro, imagínate. Que no es misionera, perdón, es brasilera. Que como el mate que está ahí en la autovía, más o menos. Sí, así de grande, ¿no? Sí. Y ese tamaño. Por eso la bombilla. ¿Y sabes lo que me costó conseguir esa bombilla? Es espectacular esta. ¿Sí? Vos traes un mate, otro, que parece un trofeo. Yo cada vez que lo agarro siento que salí campeón. O sea, como enorme. Esa calabaza es misionera. Sí. Claro, dije, ¿de qué salí campeón que tengo este mate en mis manos? Es una cosa, realmente es como levantar la cuarta de la escaloneta. Más o no estoy exagerando. Perdón, estoy exagerando. No. Y dice Miguel Miguel el 516051. Buen día, chicos, buen programa. Una de las cosas que no se dijeron del Foro de la Libertad, vieron el tema que fue excluyente ayer, del Foro de la Libertad con respecto a la batalla cultural, es que quien entraba con Jairo Guzmán al salón es el profesor de la UMPA que fue denunciado por visitar a genocidas en el penal de Ezeiza. Si esos van a dar la batalla cultural, qué miedo. Mirá vos, Miguel, no sabía, se me pasó ese dato. Ahora lo googleé. ¿Se acuerdan la foto de los diputados de la Libertad Avanza visitando Ezeiza, visitando a genocidas que pedían prisión domiciliaria o indulto? Googlealo y hay un santacruceño Marcos ahí. Williams. Él mismo. Ajá. Consejero superior de AUMPA. Sí, Marcos Williams, que estuvo en la sociedad rural, fue titular de sociedad rural, también de la obra social de los empleados rurales de... ¿La Guatre no? Guatre me parece. ¿O Renatre? No, Renatre, perdón, Renatre. Claro, es él, Marcos Williams. Mirá, no me di cuenta yo, entre todo el lío que hubo y nosotros descubrimos ayer, hicimos un bloque entero con imágenes y con audios y demás, no reparé que Marcos Williams es quien entró con Jairo Noch Guzmán. Sí, ciertamente, ese hombre era el santacruceño que aparecía en la foto de diputados nacionales, que fue un gran lío grande con eso. Lío grande, que eso lo autorizó Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, cuando diputados visitaron genocidas. Chicos, son las 11:01. ¿Está el muchacho o no? Eso te iba a decir. Debe estar Adrián Rabier, el nuevo vocero presidencial, seguramente en vivo, desde la Carza Rosada, desde la provincia de Buenos Aires. Veamos a ver si está, desde la ciudad de Buenos Aires, quiero decir. A ver si está, chicos. ¿Lo tienen ahí a mano? Por casualidad, sí. A ver. No lo hagan Rabier. ¿Arrancó? Ok, ahí te pasamos el link. No lo hagan Rabier, en su primer día. No, que no se caliente. Claro. Fíjate, Rodri Poloni, es el link que mandó Brian recién. El último link en nuestro grupo de WhatsApp es ese link. Viste que hay que ir actualizando. Yo lo que veo todavía es la placa que dice Vocería Presidencial, República Argentina. Ya terminó la cuenta regresiva que iba marcando los segundos que faltaban. Y bueno, claro, son las 11:02. Bueno, primer día, viste que... Llegó tarde. Igual en Argentina en general no es una característica argentina la puntualidad. Viste que te cruzás con un alemán y... Llegás tarde a una reunión con un alemán y sonaste, hermano. Ese alemán no te habla más en la vida. No, es un mal ejemplo. Ese mal ejemplo es una falta de respeto. Una falta de respeto. Pero ese mal ejemplo, ¿saben quién lo dio? ¿Quién lo da? La clase política. No puede ser. Vos que haces coberturas de prensa, Nika. Sí, no. ¿Cuánto ejercitas la paciencia? El expresidente Kirchner, te tenías que fumar 1 hora y media esperándolo. ¿Qué cubriste de los años de Kirchner gobernador?
Una que otra conferencia que dio en casa de gobierno, pero era realmente un dolor de huevo. Pero están hablando de hace 25 años. Claro, pero por porque eso... Si decís Kirchner gobernador es mucho tiempo atrás. Claro, era... No, más, incluso más, sí, pueden ser más de 25 años. A primeros 2000 serían. Claro, exacto. No, tremendo, ¿no? Los políticos que tienen que dar los ejemplos en muchas cosas, precisamente con la puntualidad. ¿No? Bueno, el vocero todavía no... Y eso después, todo hasta el último concejal perdido de alguna comisión de fomento, hasta ese te llega tarde ahora a un acto, ¿no? Habilitaron el chat en la conferencia de prensa que va a dar Adrián Rabier, y hay unos mensajitos ya de gente que está esperando. Bueno, mensajes de gente, ¿no? Algunos seguidores y otros no, te das cuenta por los mensajitos. Algunos dicen, bueno, Ave Manuel, espero que Adrián esté a la altura. Espero que Adrián esté a la altura y aún más. Ave Mañuco. Éxitos voceros, dice. Duro con un 95%. Buenos días, patriotas, Dios los bendiga. Se fue a Dorni y se despejó el camino. Vaya a fondo, Adrián, viva la libertad. La vara que levantó a Dorni y después con sus contradicciones se bajó la vara. Ahora será Adrián el que la va a levantar. Buenos días, ¿no empezó la conferencia todavía? La bipolaridad avanza, ¿cómo quieren llamarlo? Dicen, bueno, hay mensajes, obviamente que el humor ahí al pie del cañón. No empieza todavía la conferencia de prensa, estamos esperando a ver que hable por primera vez hoy, 30 de junio, el nuevo vocero de Javier Milei, Adrián Rabier. Hay que aprender ese apellido. Yo le venía diciendo Raiver, leía mal, leía al revés y no es Rabier. Está bien, hay que acordarse de la palabra que dijiste vos. De rabia. Claro, que Rabier va por ahí. Chicos, ¿lo esperamos un rato más? ¿Qué hacemos? Yo lo que haría, si querés, para devolverle... Esperamos que se fuera Mañuco, no vamos a esperar que venga este. Yo no Está bien. Como quieran. Son 11 y 4 de la mañana. También la otra posibilidad es, podemos si querés, para ganar tiempo, recuperar esa tandita y... ¿No? Hay tanda, porque vos decías tanda. Comandante, necesitamos la tanda de los anunciantes, ¿cierto? ¿Te parece? Metemos tanda y cuando viene lo metemos en vivo derecho. Tiene que estar, ya para cuando volvamos a la tanda tiene que estar el muchacho Rabier. No. Chicos, tengo muchas ganas porque la consigna hoy además es de fotos, que ya ahora que recuperamos la imagen en YouTube, en un rato vamos con eso. Vamos a compartir las imágenes también de las fotos del atardecer de ayer, del tercer anochecer, de esta nube nacarada que se vio en el cielo de Río Gallegos, digo para el público de YouTube. 11 y 5, cerrá el bloque como gustes, estimado Rodríguez Redondo. Actualizando los datos del tiempo, vamos a cerrarlo, vamos a abrir la ventana de vuelta, abrimos, cerramos la ventana, la abrimos otra vez para contarte cómo está el clima en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, que tiene un cielo despejado, con algunas nubes. A ver, mostrame un poquito más, a ver, ahí está, cielo despejado, linda mañana, linda mañana, pega el sol en las aguas de la ría, en el Río Gallegos. En esta mañana agradable, con muy buenas temperaturas, 1 grado temperatura en este momento, humedad 68% y un viento que sopla a 37 kilómetros por hora. Vamos a una tanda y enseguida volvemos a pleno con todo lo que sigue. Dale. Poné la radio, armá la tribuna en tu casa. Mundial 2026. La cábala perfecta a tu sintonía. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias desde Río Gallegos, Santa Cruz. Buon appetito es el lugar. Buon appetito te esperará. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buon appetito, la vida a tu lado. Hay gritos que quedan grabados en el alma. Quarto rigore per l'Argentina, se segna questo, l'Argentina è campione del mondo, Montiel, respiro, parte con il terzo, rete, la tercera, e a Buenos Aires,
Viví el Mundial 2026 con la radio que siempre está con vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Se viene el mundial más grande de la historia y el único lugar donde vas a poder ver toda la Copa Mundial de la FIFA es D-Sport. Así que ya podés empezar a vivir la transmisión más grande de la historia de los mundiales por D-Sport. Es DirecTV, Digo. Consulta a Paula de nuestro equipo en Río Gallegos, 2966-4590-03. Suscríbete ahora en directv.com.ar. Promoción válida de 1/1/26 al 19/7/26. DirecTV Argentina SRL. Hoy 30 68 58 89 397. Capitán Justo Bermúdez 45 47 Munro. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en directv.com.ar/legales. Porque el sentimiento es el mismo en cualquier parte del mundo. Siempre con vos. Mundial 2026. Un golazo de radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Desde Río Gallegos, Santa Cruz. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece. Nuestra bandera, tu voz y la radio de siempre. En este Mundial 2026, la emoción no para y estamos para vivirla a pleno. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más.
Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. 16 ciudades anfitrionas, países resonando al unísono, un gol que se convierte en ovación y miles de millones festejando cada momento. Mundial 2026 y sedes a granel para compartirlo. La tuya es esta emisora. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias, transmitiendo desde Río Gallegos, Santa Cruz. Máquina de goce, linda noche, suena mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado, bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Hola chicos, buenos días. Los estoy escuchando mientras hago cosas en la camioneta. Qué buena forma de empezar el programa, me encantó. Hablando un poco de Charly García y del mejor rock del mundo. Un abrazo grande para todos. 402. Vivi, no sé si calma mi sed. Vivi Martín y a Chinoca no sé. Gritar tanto, seamos nene. Planteemos una cruz, pero a Chinoca no sé. Al 1551-6051, los mensajes, le mandamos un abrazo enorme a nuestro querido amigo Oscar, que está siempre ahí, amigo. Buen día para vos, que arranques muy bien la semana, así como muchos otros que nos están escuchando en este momento en sus oficinas, en el laburo, en sus casas, mientras hacen las cosas del hogar, a media mañana, ya pensando en el almuerzo. Y bueno, y hablando de almuerzo, no podemos dejar de decirles que tenemos un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Nucha Bakery, la tradicional cafetería, tiene para vos, cafetería digo, porque hace desayuno, pero también hace almuerzo. Chachuno, exactamente, como decían. Esa palabra que cayó en desuso este año, ¿no? Porque cayó en desuso. Claro, porque no sorteamos más. Sí, nunca más dijimos chachuno. Ahora sorteamos almuerzo. Claro. Pero tiene chachuno, tiene almuerzo, tiene merienda. Un homenaje en vida a ese muchacho de los rulos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Ahí está. El chachuno. El chachuno. Mirá vos, está el archivo. Es la única vez en mi vida que dije esa palabra con CH, lo dije el año pasado al aire, error mío, ¿no? Porque me casó Brian. Y quedó para siempre. Sí. Bueno, ahí está entonces, chicos, escúchame, tenemos entonces, ya no puedo echármelo encima, no puedo echarlo de allí. A mí ese muchacho me irritaba mucho, espero que este año no me irrites vos, porque el año pasado terminé bastante irritado con la CH. No, es que el tema que me pegó, por hecho. Pero bueno, tratar de que no... Cada quien homenajea al que quiere, ¿no? Yo me homenajearía a otra gente, digamos, pero cada quien homenajea a cada quien. Me cuesta... ¿Qué será la vida de ese muchacho? No sé, no te sigas metiendo en camisa. Salí de ahí maravilla, me dice Nica, ¿no? Salí de ahí maravilla. Sí, salí. El tema es que cuando empezaste a hablar a Chi, ya no podés dejar de hablar a Chi. No, seguís hablando a Chi siempre. No, Nica, vos dijiste recién lo de la CH. Sí. Y bastó ese comentario para activarlo todo, ¿no? No, sí, no. Vos querés que no volvamos a ese lugar, Nica. No, por favor. No te pongas mal. Chicos, hay mensaje al 1551 80 51. Ahí está. Ok. Hay mensajes, ahí está, al 1551 60 51, muchas gracias. Mensajes con las últimas fotitos, le dijimos. La consigna de hoy es mandar la última foto que tengas de la galería al 1551 60 51. Si no mandás
mandás tu foto, estás participando por el almuerzo en Ucha para 2 personas. A ver, ¿qué decís, Rodri? ¿Qué tenés ahí en pantalla? Está hablando el vocero de ¿Está hablando Butanda. el vocero? Es lo Bueno, que nos apunta Rodri. vamos a darle prioridad, ¿les parece? Al vocero, al nuevo vocero presidencial, Un toque, Adrián ¿no? Ravert. A ver cómo es. Vamos a conocerle la voz. Claro, un toque. A ver de qué se Mayor de trata. Los éxitos al flamante jefe de gabinete Diego Santilli, quien hoy a las 17:30 horas, luego de la ceremonia en el Salón Blanco, tomará formalmente posesión del cargo. Se trata de alguien con amplio oficio político que como ministro del Interior venía realizando un importante trabajo reforzando los lazos entre el gobierno nacional y los gobernadores. Ahora como jefe de gabinete y absorbiendo la cartera del Ministerio del Interior, Santilli inaugura una nueva etapa política para el gobierno que se caracterizará por profundizar nuestros acuerdos políticos para hacer realidad nuestra agenda de reformas estructurales, que es la agenda de reformas más ambiciosa desde el retorno de la democracia. Unas palabras para actualizar sobre el devastador terremoto que azotó a Venezuela hace algunos días con gravísimas consecuencias. Desde el viernes, la República Argentina se encuentra enviando ayuda humanitaria a las zonas afectadas, siendo uno de los países que más colaboración ha prestado en América Latina. Ya son de público conocimiento los recursos con los que la Argentina ha colaborado: 3 aeronaves, expertos especializados en diferentes áreas, equipamiento y medicamentos, entre otros. Me gustaría destacar que la Armada Argentina incorporó a la misión perros entrenados en búsqueda y rescate del contingente de infantes de Marina. El perro argentino Bart rescató a 2 niños con vida entre los escombros y permitió orientar las tareas de rescate en una estructura colapsada. Además, recuperó otros 6 cuerpos. Por eso quiero hacer un especial reconocimiento a todos los perros de rescate y a sus guías por su indispensable labor. A su vez, la misión especial humanitaria y consular de la Cancillería Argentina, desplegada en Venezuela desde el 27 de junio, sigue desarrollando sus tareas de asistencia y acompañamiento a los argentinos afectados y a sus familiares. De acuerdo a la información obtenida, lamentamos informar que han fallecido 6 ciudadanos argentinos, hay 8 solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada. Además, la Cancillería Argentina ha recibido 235 solicitudes vía email y celular para resolver distintas situaciones. El Gobierno Nacional acompaña a sus familias y seres queridos en este doloroso momento. Los funcionarios nacionales ya han iniciado contacto con los ciudadanos que reportaron la pérdida de familiares y también con aquellos que solicitaron la búsqueda de paraderos. Con el objetivo de acompañar a todas las familias argentinas que lo precisen y debido a que Argentina no dispone actualmente de una representación consular formal en Venezuela, Cancillería puso a disposición un celular de emergencia en Venezuela. El número es +58 414 2387 podemos hablar un poquito encima, porque si no es muy larga la entrevista. A ver, ahí está. Adrián Ravert es la persona, es el nuevo vocero presidencial. Arrancó su primera conferencia de prensa, hablando él, leyendo, vos decías recién. Un reporte de lo que quiere comunicar el gobierno. Muy formal, directamente hablando en este caso de algo que tiene que ver con política internacional, con el terremoto en Venezuela, dando un dato que no tenía, que es que hay 6 muertos argentinos en total. Imagino que entre ellos se encuentra la familia de Lucas Trejo, el futbolista argentino que vivía en La Guaira. Y bueno, acá vos me decís que es así. Sí, es así, sí, entre esos. Y hoy se conoció lo de un chiquito que, si bien nació en nuestro país, es de padre venezolano, que lo están buscando igual, ¿viste? Está desaparecido. Hay alrededor de 8 argentinos desaparecidos en búsqueda, ¿no? Sí, te escucho y escucho a Ravir al mismo tiempo de fondo. Tal cual, bueno, son la familia de Lucas Trejo, que son, ya ahí tenés 3 personas, los 2 hijos y la esposa, esta persona que decís vos, y bueno, dos ciudadanos más argentinos, y la información de la colaboración. Veamos qué pasa. A mí lo que me interesa más que nada es qué pasa cuando empiezan las preguntas. Claro. ¿No? Como, sí. Rodri, vos podés estar ahí con un ojo atento cuando empiezan a preguntar, que vas a ver que le dan el micrófono a los periodistas, a ver cómo responde. Porque viste que con leyendo son nada, lo veo muy formal, esdrujulizando todas las palabras, como
Veamos qué pasa cuando preguntan. Claro, siempre las conferencias de Adorni empezaban de la misma manera. Era Adorni haciendo los comentarios oficiales que querían hacer, anuncios de gobierno, opiniones sobre distintos temas. Siempre había como un monólogo inicial y después venía la instancia de las preguntas. Y eso después cambió y no se podía repreguntar o le cerraban el micrófono a periodistas en las repreguntas cuando las conferencias se pusieron complicadas. ¿Te parece que volvamos a lo más interesante? Dale. Lo más interesante de la mañana es el almuerzo de Nucha para 2 personas, amigos. Hay que pasar de un lado al otro, parecemos bipolares, o no sé cómo llamarnos. Viste, cambiamos de personalidad rápidamente. Bueno, tenemos las fotitos, decíamos, al 1551, 6051. Nos han mandado todo tipo de fotos. Las últimas fotos del carrete, las últimas fotos de la galería. Si nos mandan la última foto de la galería, de tu celular, sin hacer trampa, ¿no? Duplicás, tenés chances para llevarte el almuerzo de Nucha. Veamos la primera fotito, ahí está, a ver. Acá pone Marcos Nahuelguer, titula esta foto, le pone como epígrafe El cazador de zurdos, y es una foto de la semana pasada. El viernes se lo ve al diputado de la Libertad Avanza por la provincia de Santa Cruz, Jairo Guzmán, cubierto por Gendarmería Nacional, entrando a el salón de eventos en el cual se llevó a cabo una serie de paneles con diputados nacionales que vinieron desde Buenos Aires para apoyarlo en esto que creemos es una especie de pre-lanzamiento de candidatura a gobernador, ¿no? Claro. Esta es la foto, la que nos manda Marco Nahuelguer. Una imagen, esa la de Marcos, como tantas otras, bueno, muy difundidas el fin de semana, ¿no? Que fue tema de conversación para nosotros ayer, el acto de los libertarios el viernes a la tarde. Y aquí hay una foto más tierna, mira, la que nos manda la turca. La turca nos manda una foto con su nieta, DNI 690, con mi nieta, dice la turca, la fotito que se sacó, una selfie con la nietita ahí tomando la leche, mirá vos, qué linda foto. Beso grande para la turca. Siguiente foto, compartiendo un chinchín, dice Silvia Cisternas. Mirá la foto, está tomándose un aperitivo con paso de lotor y con un, no sé qué dice, ramazotti, dice acá. Sí, ramazotti es un aperitivo. Un aperitivo. Sí, tipo un Gansien, me parece. Tipo un, ¿cómo se llama? Sí. Y este es famoso, ¿qué es famoso? El Campari. Campari. Me parece que es tipo un Campari ese. Por ese lado dice que sí, Rodri. Bueno, Silvia, linda foto, estás anotada, Silvia querida. Buen día, muchachos. La última foto, producción de burritos vegetarianos. Saludos. No tiene nombre el que mandó los burritos vegetarianos. Qué hambre que me dio. Mirá lo que es esa foto. ¿La ves ahí? No, la papa frita. Qué rico la carnecita, me vuelvo loco a esta hora de la mañana. Me vuelvo loco, Brian. Me pongo, ahí está. Bueno, siguiente. El que no tiene nombre que avise quién es, porque si no, no sabemos cómo hacerlo participar. Estamos participando por un almuerzo para 2 personas en Nucha. Judith nos dice, lo último que tengo, mira, me encanta. Esta es la que me manda la tía a mí. La tía me manda esta foto a mí. Los saludos de buenos días de gente grande que siempre son cosas muy floreadas o muy coloridas. En este caso no es la excepción. Buenos días, dice con una frase, ¿no? Dice, las mañanas bonitas empiezan con un rico café. Me encanta este mensajito de buen día, que yo tengo un par de esos que me manda la tía siempre a la mañana. Bueno, acá dice Silvia 302 en referencia a la nube. Acá, bueno, vamos a ordenar. La morocha manda la foto de la nube. La nube que gracias a los cables a tientas pude ver. A pesar de los cables, la foto de la... Mira, ahí está. Los cables atravesados, la nube de acer de la que todo el mundo habla, la morocha nos manda la foto. Y Silvia 302 opina de esa nube y dice... Esa nube no es novedad. Yo ya vi una el año pasado. Claro. Parece que miramos poco el cielo, ¿eh? No es que sean a esta altura del año. En esta época del año, en invierno, se dan las nubes nacaradas. Estaríamos con dolor de cuello todo el día, si no, para arriba. Y no se ven exactamente todos los años, pero sí con bastante frecuencia. En mi caso, busqué una vieja foto que recuerdo que la había posteado en Facebook y fue el 3 de julio del 2016. Y fíjate que ayer fue 29 de junio. Ahí va. Es decir, esta época del año, en pleno invierno, es cuando se ven. A mí lo que pasa con esas nubes, la estamos viendo en YouTube. ¿Qué te pasa con esas nubes? Son más llamativas que bonitas. No son lindas. No son bonitas. No dicen nada. Esa es la foto que saqué en 2016. Ahí Eso está. es 3 de julio del 2016 con un celu de medio pelo. Además, 10 años. piensen, 10 años atrás los celus no tenían la misma definición fotográfica que ahora. Y ves que es un manchón blanco en el cielo y es muy... Uno diría... es un error. Mirá, es un error de esta esa es la de foto, ayer. Esa es la de anoche. Quédate con esta foto 2 minutos. Fíjate, vos mirá bien la foto. Esa es la portada de Nuevo Día, la foto que ilustró nuestra noticia. De la nube de ayer. Mira, no parecen, decime si no parecen
El de acá, un tiburón, y el del fondo, bueno, no sé, pero parece un tiburón. El primero sí, viste que le buscamos formas a las nubes. Sí, coincido en que podría ser un pez. Podría Un ser gran pez. Un pez, ¿no? Mirá qué loco. Bueno, esta es la foto de las nubes de ayer que nos mandan participando al 1551 6051. La última foto que tenés en la galería por un almuerzo en Nucha para 2 personas. Mirá, Javi nos manda la fotito del pastelito. A ver, el pastelito. El pastelito, mira vos, con crema. Seguramente que abajo tiene dulce de leche. Me vuelvo loco. ¿Qué haces con esa foto, amigo? Poneme contexto. Seguimos. Cristian dice, el chileno, dice, la última fotito de la galería va por el lado política, Claro, él es reportero gráfico. De la galería del viejo celu, claro. Dice, del PLA enumerando a verbes la cantidad de paritarias al pedo, dice textual. Vi esa foto ayer, la vi publicada. No sabía que el autor era nuestro oyente, colega y amigo, el chileno, Cristian González. Buenos días, ¿cómo están? Tantas lunas, dice. Buen martes, chicos. Alejandra, buen día para vos, buen martes. Bueno, acá Viviana nos manda la foto, mira, unos bollitos de pan. Ven, mira los bollitos de pan de Viviana. Pero Viviana no sea mala, Viviana. Viviana, mandá los panes para acá, Viviana. No sea mala. Qué rico los panes que nos manda la fotito, me vuelvo loco. Buenos días, hermoso, solo y buena jornada. Saludos, dice Viviana, beso grande, Vivi. Aquí hay otra foto más. Mirá qué linda foto que nos manda esta persona con DNI 070. Una foto de la ría con el solcito de fondo. Esa, qué linda foto. Qué linda que la ría. ¿Será amanecer eso? Porque está muy Sí. bajo el sol todavía. Es amanecer ¿No? eso. ¿Es un amanecer? Es un amanecer, me juego la cabeza. Aparte por la ubicación. Claro. ¿No? Recién, dice, en la ría de Río Gallegos, agrega. Claro, temprano. El sol salió, ¿qué era ahora? 1h30, un poquito más. No, 1h40, 1h50. Terminó de levantarse cerca de las 10 menos cuarto de la mañana Claro. el sol. La última foto de mi galería, dice Alejandra, es esta, mirá. Una foto de una bandejita con, dice, los chubuteños, 100 pesos, no sé qué, de dónde será esta foto. ¿A dónde vale 100 pesos algo? No sé, por lo pronto está a buen precio, así que nos apunte. No creo que sea de Argentina, mirá, ahí está. ¿De dónde será? ¿Se la mandaron de dónde será? De archivo, ¿no? Algo que salga 100 Son pesos. unos- ¿100 pesos qué? ¿Chileno? No, chubuteño, debe Mexicano. ser algo de Chubut. Chubut. ¿Qué son unos muffins, puede ser? Claro, pero ¿No son? sí, parece algo así, ¿no? se Lo llaman que nos llama la chubuteños. atención es el Pero precio, 100 Nica. pesos. 100 pesos. Ah, venta. Manden una docena. No Por sé. favor, que manden una docena. ¿Hace cuánto y a dónde? ¿A ese precio? Sí, tiene que ser de archivo, ¿no? Sí. De hecho, Puede fíjense que es una foto de redes porque hay personas etiquetadas. Y Miren, quizás no, está a ese precio. miren a Sandra, la foto que viene. Mirá a Sandra con su gatita tricolor. Mirá qué linda gatita, las tricolores son especiales. Mira vos, como un bebito la tiene. Agarrada como un bebito. La abraza, mira vos. Mira vos, Sandrita querida, qué lindo tu gatito. Sandra, beso grande, beso grande. Dice que la tiene de casualidad justo la foto esta en su galería. Beso grande para nuestra amiga Sandra. Se llama Murcia, dice la gatita. Mirá, nombre la- singular. La más Murcia. mimosa. Ciudad Murcia. española. La más celosa, la más mimosa y la reina cuando Equipo de fútbol. cuando no la Además. destrona su otra compañera gatuna. Dice que es la reina de la casa. Y acá una foto, mira, otra foto. La foto esta que tenemos acá la manda Nelly, que dice, buenos días chicos, yo con la cerveza festejando el triunfo el otro día. Mira vos, Claro, sábado a la noche. jugamos contra quién era, contra Jordania. Jordania. Y están todos con la camiseta de Argentina. Claro, una foto bien de esta época, ¿no? La gente con la camiseta de Argentina mirando los partidos sábado a la noche. Y tomando unos brebajes, por lo que veo. Hay una copa de vino, una cervecita. Bueno, ella es la que tiene la cerveza en la mano. ¿Esos gallegos, lo que estamos viendo ahora, no? Y esto que estamos viendo No, acá, eso no Me creo parecía, que ¿eh? sea gallegos, Ese no. horizonte no es gallego. Eso puede ser Calafate, ¿no? O Chartel. da- Gregores. ahí les leo lo que dice. Buenos días, gente de FM Nuevo Día. 100.9 radiofrecuencia. No es la última, así está el cielo. Los antiguos, dice que es. Siempre compañía, son mi Sana. compañía en mis mañanas junto a mi nieto Ramiro, dice Marcela. Marcela, de los un abrazo antiguos. grande, Marcela. Mirá la A ver, foto. Marcela, vos estás Marcela en los y antiguos. Ramiro, ¿no? Marcela y Ramiro. Marcela, ¿vos estás en los antiguos o te llegó una foto de los antiguos por alguna razón? Esa es mi inquietud en este momento, porque desde los antiguos hasta hace unos días atrás nos escribía y nos mandaba mensajes Ana Redona porque estaba allí en la casa de uno de sus hijos, pero no recordaba mensajes de Mirá Marcela. vos. Mirá, bueno, Saludos, Marce. Javi- Hoy está fresco en los antiguos, ¿vale?
Javi, Sí. estamos viendo las fotos de la galería de nuestros oyentes, que nos mandan la foto, su última foto en sus galerías de sus celulares para participar por un almuerzo para 2 personas en Nucha. Se atreven a mandarnos la última foto y, por ejemplo, nos mandan esta que está acá, que dice: buen día, chicos. Buscado vivo o muerto. Carlos Omar 457, lo mando. Mira, esta foto, ¿lo ven? Se busca Riquelme. ¿Por qué razón? O sea, ¿por qué cae Riquelme en la volteada? Ahí dice: se busca Riquelme para que pida disculpas al hincha de Boca por su pésima gestión, dice acá. Mira, en pleno mundial hay quien se está acordando de la presencia de Riquelme. Omar, Carlos Omar 457. Esas son esas fotos que te mandan por WhatsApp. Mira, acá hay otra más, una foto más, la última del WhatsApp del celu de Marcela, que dice que esta es mi última foto, solo para la consigna, aunque no participe, saludos de los antiguos. Están los antiguos. Claro, están los antiguos. Mira, bueno, un beso para ella. Tiene una fotito de una taza de té, que está tomándose un tecito, evidentemente, con esas inscripciones muy lindas, con esas frases lindas. Bueno, buenos días. Este video hice sobre la nube, dice acá, nos manda un video. ¿Se puede subir el video de la nube de René? ¿Lo tenemos ahí? Para ver el video de René. A ver, el que sigue, porque el que sigue esa foto es al 1551 6051. A ver, el video de René. Veamos, el video que hizo de la nube. A ver. Es medio un meme, ¿no? Es humorístico. No se está jodiendo que estamos hablando de la nube de temprano. A ver. Nah. Está muy bien, está bueno el video. Le mandamos un abrazo grande al amigo. Qué grande, René querido. Una fotito más. A ver, mira, y la última acá. José 462. Yo todas mis mañanas, dice, manda la foto, la última foto que tiene, haciendo bicicleta en el gimnasio. José querido. Sacrificándose, está muy bien. Tomándose un matecito también, ¿no? Con el mate en la mano y haciendo bicicleta. Las mañanas de José. Ahí está, entonces, los mensajes al 1551 6051. Nuestros oyentes nos muestran la última foto que tienen en su galería, en su celular, a cambio de la posibilidad de llevarse un almuerzo para 2 personas en Nucha. Nucha, la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos, y tiene un almuerzo para vos y alguien más, si nos mandás la última foto de tu galería al 1551 6051. Un tema que vamos a ir desarrollando, y esto, chicos, da la impresión que va a atravesar la semana, al menos política, de Santa Cruz. Es la controversia y la crítica que está habiendo desde concejales del Unión por la Patria e intendentes por dichos del gobernador. Este último fin de semana, un recorte de video, de entrevista del gobernador, se difundió a través de una página de redes sociales que hace recortes de audios de actualidad y, bueno, trajo controversia. Enseguida abro el otro tema, que tenemos una comunicación telefónica en línea, pero comunicado de concejales de Unión por la Patria. Los concejales y concejalas de Unión por la Patria expresamos nuestra preocupación por el clima de confrontación que se intenta instalar entre el gobierno provincial y los municipios. En mi caso, les comentaba más temprano, vi la entrevista completa, fue el domingo que fue publicada y estaba preparando cosas en la radio y me puse a ver la entrevista que dura 30 minutos al gobernador Vidal, y cuando abordemos este tema vamos a abordarlo con más contexto en los audios. No es que los audios que se hayan difundido tengan algo de falso, para nada, pero está bueno contextualizar porque hay una línea, toda la línea de esa entrevista, digo, una línea discursiva del gobernador que es muy crítica. Ahora nos apunta nuestro comandante, Brian, que tenemos una comunicación telefónica sobre otro tema, chicos. Otro tema. A mí me interesa hablar. ¿Vieron lo que pasó el viernes afuera del acto de los libertarios? Pasó que fueron escrachados, repudiados, malvenidos, como se denominó esa actividad, y es cierto que hubo momentos de tensión y violencia. Y hace un par de meses atrás, en El Calafate, hubo un capítulo no del mismo tenor de agresividad, pero sí un capítulo también que uno podría decir de confrontación. Estamos hablando, en aquel momento, el protagonista también fue Jairo Enoch Guzmán, que él no solo votó la reforma a la ley de glaciares, sino que fue muy crítico en su momento de quienes manifestaban, no solo en Santa Cruz, sino sobre todo en Calafate y en Chaltén, donde el movimiento de los vecinos de Calafate y el Chaltén en contra de la modificación de la ley de glaciares era un movimiento de veras fuerte y contundente. Bueno, en ese contexto, un referente es Agustín González de El Calafate, del sector político Patria Grande. Y Agustín, conocimos en las últimas horas por un medio colega de Zona Norte,
ha decidido presentar una denuncia penal contra Jairo Enoch Guzmán, más allá de las controversias públicas del último tiempo, en este caso por el patrimonio que declaró bajo declaración jurada el diputado libertario. Por eso vamos a hablar un rato, digo, en el contexto de estos últimos días, hablar de ambos temas. Agustín González en línea de teléfono. Gracias por atendernos. Los saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenos días para vos y para todo tu equipo. Mi nombre es Leandro Dolan. Agustín, aquí estamos junto a Héctor Mancilla y Rodrigo Redondo. Agustín, antes de hablar de la denuncia penal en sí, me interesa lo siguiente, porque es como un eje de discusión argentina de este momento, al menos así lo planteamos ayer. Jairo Guzmán hace 2 meses hizo una declaración en un medio de Río Turbio donde dijo, palabra más, palabra menos, quienes reclaman en contra de la ley de glaciares, desde chiquito no tomaron ácido fólico. Es decir, dijo una barbaridad, porque si uno googlea ácido fólico, es algo así como son disminuidos mentales. Una cosa terrible, ¿no? Así como insultante. Días después Jairo Guzmán fue a hacer un encuentro libertario en Calafate y fue recibido a huevazos. Y usted, Agustín, es uno de los señalados por Jairo Guzmán, así como los acusados de ese contexto. ¿En qué quedó todo eso, Agustín, en principio, como para abrir la conversación? Porque ustedes vienen discutiendo hace meses el tema de la ley de glaciares y es una causa que sigue activa allí. Sí, la verdad que en principio, aclararle que a nosotros los glaciares, la ley de glaciares y la zona periglaciares nos preocupa de una manera altamente importante porque creemos que se está metiendo con el agua, se está metiendo con un recurso vital y decidimos levantar la voz nosotros en el Calafate junto a un grupo de vecinos, junto a un grupo de vecinos autoconvocados, de personas de algunas asociaciones, por ejemplo, como la Asociación de Guías, algunos sindicatos que se sumaron también al reclamo y ir en contra de la modificación de la ley de glaciares, y justamente uno de los diputados nacionales que votó a favor de la modificación y que expresó de esa manera despectiva hacia lo que defendemos la naturaleza fue Jairo Guzmán. Dentro de ese contexto, él, a través de sus redes sociales, porque se dijeron un montón de cosas, pero ellos, como están acostumbrados a hacer desde sus redes sociales, con constantes scratches, me apuntaron a mí como que si yo era responsable de la organización del recibimiento a huevazos al diputado nacional, en donde también expresaron que incluso hicieron denuncias penales que fueron todas mentiras, salieron en distintos medios masivos de comunicación a mentir descaradamente de que nos denunciaron penalmente. Nosotros, y digo nosotros los vecinos, nos presentamos en las diferentes comisarías de la localidad y en el juzgado del Calafate para averiguar si efectivamente nosotros teníamos una denuncia en contra, pero nunca denunciaron absolutamente nada. Hicieron todo un circo mediático, scratches por redes sociales, como están acostumbrados a hacerlo estos personajes libertarios. Agustín, una pregunta que lo hago con un planteo reflexivo. El presidente de la Nación, Milei, es un hombre muy agresivo, ¿cierto? Entonces, en su agresividad fue corriendo toda una serie de límites, desde lo que es la agresividad discursiva y la agresividad en redes. Luego, como Estado Nacional, por hablar de donde se ve la política nacional más fuerte, que es en Ciudad de Buenos Aires, se han visto, por ejemplo, que se vuelva moneda corriente la agresividad contra jubilados los miércoles, o cosas terribles como el año pasado, la agresividad contra personas discapacitadas con sus respectivas familias reclamando, no siendo desalojados. Entonces, hay un corrimiento de los límites, en este caso, desde el mismísimo presidente de la Nación, donde a donde ha ido Milei o donde van libertarios, está la idea de no sos bienvenido, te escrachamos, te repudiamos, te insultamos, etc. Entonces, la discusión que se da es cuál es el límite en esa confrontación, si acaso lo hay. Y por supuesto, cada quien tendrá su parecer y me interesa preguntarle el suyo. Con toda franqueza, a mí me sale decir, en esto que venimos abordando cada vez que hay noticias, que mucha gente que reclama contra Milei en este contexto de país lo hace en defensa propia. Es decir, hay gente que se está defendiendo ante la agresividad. Y acá el viernes fue bastante jodido lo que pasó en algunos aspectos de la malvenida Milei. Por ejemplo, un muchacho libertario se comió un tremendo piñón en la mandíbula de espaldas y una cosa como así, como de agresión física, que es un límite que hace tiempo que no se corría aquí. Allá en Calafate fueron huevazos. Se dieron los huevazos contra Jairo Guzmán en un local partidario. La pregunta, Agustín, es ¿qué reflexión haces? Me permito tutearte. ¿Qué reflexión haces de cuál es ese límite y cómo reaccionar? Digo, habiendo pasado un par de meses ya de lo de Calafate. ¿Qué pensás de ese baile en el que estamos y la postura que ustedes toman como sector político, en este caso crítico? Y lo que pasa es que es un análisis muy profundo que hay que hacer, porque, como bien lo indicabas, el gobierno nacional, a través de las máximas figuras, porque esos detalles no hay que correrlos ni hay que dejarlos de tener en cuenta, la máxima figura que nos representa no solo como país, sino que representa al Partido de la Libertad Avanza, agrede constantemente. De hecho, al que asumió como jefe de gabinete le dijo que era un hijo de puta y que había que investigar de dónde saca la plata para poder vivir o llevar el nivel de vida que lleva, y hoy lo tiene como jefe de gabinete. Lo insultan a una criatura de 12 años que padece de autismo, y después, cuando el pueblo reacciona de esta forma, se victimizan. Claramente es una estrategia política que ellos vienen manejando y lo manejan muy bien porque manejan los medios masivos de comunicación nacionales, provinciales, muchas veces locales. ¿Y por qué te hago esta introducción? Porque digo, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pueblo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Vos, tus colegas ahí, tu familia, que paga impuestos cuando va a comprar leche, cuando va a comprar pan, cuando va a comprar un paquete de fideo. Y tenemos que nosotros con esos impuestos mantener los sueldos de toda esta gente y además recibir insultos y además recibir ajustes. Y hace 2 meses cuando fue el hecho en sí que llevaba Jairo Guzmán, ¿cómo decidieron el asunto de los huevazos? Porque siempre es un dilema y pasa, a ver, es un movimiento bastante heterogéneo el de la defensa de la ley de glaciares de Calafate. Y por supuesto que tiene discusiones y esa discusión tiene matices. Entonces hay gente que dice, nos quedamos cortos, hay que hacerle más que huevazos a esta gente. Y hay gente que dice, no, gente, tratemos de no cruzar ese límite. Que si es una discusión que se da. ¿Qué pueden asumir de cómo se les dio a ustedes esa discusión? Bueno, eso generalmente como sucede en movimientos donde la gente se organiza para poder hacer este tipo de eventos, generalmente se empiezan a ver a través de redes sociales, grupos internos que se ven en grupos de WhatsApp, empiezan a correr flyer hoy con inteligencia artificial. Ustedes saben que un flyer lo hace cualquiera y invita al pueblo a participar y la gente empieza a sumarse. Son flyers que corren por las redes sociales, la gente se suma o no se suma, y yo particularmente acompañé, no arrojé ni un solo huevo ni una sola bombucha porque le arrojaron unas bombuchas y unos huevos, no piedras como ellos salieron a decir. Yo particularmente acompañé el
ese movimiento, no arrojé nada, no organicé nada, pero se me apuntó de esa manera. Pero se organizan así, como las organizaciones que hace la ciudadanía cuando se encuentra enojada a través de todos estos atropellos. Claro. Buen día, Agustín. Héctor te saludo por acá y te seguí escuchando y la verdad, si hablamos de este personaje de Guzmán, es la copia fiel de lo que hace su líder nacional, ¿no? Milei. ¿Ha tenido contacto, hubo algún pedido de disculpa por parte del sector de Guzmán a todo esto? Porque la costumbre es ensuciar y después pedir disculpas, ¿no? Sí, se puede, cuando las dan, ¿no? Buen día, Héctor. Hasta el momento, absolutamente nada. Ni por redes sociales, ni de forma personal, ni por... No lo conocía Guzmán, vos tampoco, ¿no? Personalmente no lo conozco, lo tengo de vista, de lo más cerca que tuve de él fue en el encuentro cuando vino a Calafate y estuvimos manifestándonos. Algo así como 900 millones de pesos en su última declaración jurada. ¿Cómo se hace eso desde Calafate? ¿Cómo fue que lo hiciste? Vos pertenecés al sector político Patria Grande. ¿Cómo se define hacer eso? Sí, particularmente yo lo hice como un ciudadano más, que la verdad que me siento que nos toman el pelo a todos, que nuestros funcionarios, a quienes incluso nosotros elegimos que nos representen, tendrían que estar cumpliendo la función que yo realicé en estos días, tendrían que ser ellos quienes denuncien. Por lo visto, no sé si alguien no lo ve, no tiene tiempo, no le importa, y al no haber un juzgado federal en el Calafate, lo que hice fue primero dirigirme al juzgado de paz. Del juzgado de paz me tomaron la denuncia porque es fuero provincial y al ser un diputado nacional corresponde al fuero federal. Y al no haber juzgado federal en el Calafate, me dirigí hacia Gendarmería Nacional, que es una dependencia que nosotros tenemos acá en zona centro. Hablé con los gendarmes, estuve un rato en la recepción esperando que ellos reciban las directivas para si me tomaban o no la denuncia. Se demoraron unos 20 minutos, media hora, entre que hacían consultas y demás cuestiones, hasta que se comunicaron con el juez federal de Río Gallegos y les dijo que tomaran la denuncia y que automáticamente, ni bien se firmaba el acta, que la elevaran por vía correo institucional hacia el correo institucional del juzgado federal de Río Gallegos. ¿Te consta que haya llegado ya? ¿Llegó tu denuncia formal? No me consta que haya llegado a Río Gallegos porque no he recibido yo ninguna notificación. ¿Y qué planteas? ¿En qué consiste la denuncia en sí? Bueno, la denuncia en sí consiste en que se investigue el origen del patrimonio del diputado nacional básicamente por la inconsistencia que hay en su declaración jurada, y al ser un personaje muy mediático por sus propias declaraciones en los diferentes medios de comunicación. Porque si nosotros recordamos, nunca le fue bien, siempre fracasó, nunca pudo avanzar según él en el privado. La inconsistencia que hay entre sus declaraciones juradas y sus dichos y su pasado de trabajo, no tiene trabajo registrado. Entonces, si de un día para otro sos titular de un organismo nacional como el PAMI, no tenés nada, te denuncia todo el mundo porque te estás extorsionando médicos para pedirle cometas, que son audios que salieron de forma pública por todos lados. Lo denunciaron por apropiación de bienes públicos en el PAMI. Lo denuncian por presuntas irregularidades administrativas en el PAMI. Lo denuncian por supuestas falsificaciones de firmas en las afiliaciones de su partido. Y vos decís, ¿en qué momento va a actuar la justicia? Yo confío en la justicia. Y con todos esos antecedentes, y sintiéndome ya muy, pero muy boludeado como ciudadano,
decidí levantarme un día y presentarme a denunciar para que se investigue su patrimonio. Bueno, estaremos atentos. Agustín, si a vos te parece, bueno, me imagino que, claro, que teniendo esa expectativa, también vas a ocuparte de difundir públicamente si hay alguna novedad. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero dejar hacerte una última pregunta y sí te pido síntesis, por favor. ¿Cómo sigue el reclamo Glaciares allá, en Calafate? ¿O qué expectativa tienen? Bueno, nosotros formamos parte de todos los recursos de amparo y de todas las denuncias que se están haciendo a nivel nacional, formamos parte siempre. Las expectativas son de que la justicia tenga conciencia ambiental, que cuide nuestros recursos, algo tan vital como los glaciares y la zona periglaciar, y vamos a seguir luchando por los glaciares. Nosotros estamos en la puerta de entrada de uno de los glaciares más grandes de la Argentina, y lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger hasta donde nos dé el cuero. Agustín, gracias por este rato. Seguimos en comunicación. Gracias a ustedes y que tengan buen día. Se llama Agustín González, es de Patria Grande, allí de Calafate. Nosotros, cuando seguíamos el tema de los reclamos en Santa Cruz por la ley de glaciares, a través de nuestro productor Sandro Díaz, veníamos teniendo comunicación con él, comunicación periodística, ¿cierto? A partir de consultas, requerimientos y demás, y nos pareció oportuno conversar con él en este contexto donde se juntaron varios temas. A mí, la denuncia penal sin dudas no es menor, hay que ver cómo camina eso, si es que camina, en el Juzgado Federal de Río Gallegos, pero la discusión de este tiempo, que es la violencia y los límites de la violencia en tanto uso legítimo como defensa. No es para nada un tema menor, nosotros lo abordamos en detalle en el día de ayer. 8 minutos faltan para las 12 del mediodía en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, y en toda la Argentina, por supuesto, pero acá por lo menos tenemos una mañana linda. Me dirás, che, pero hace frío. Sí, 1 grado, pero el cielo está despejado y eso hay que celebrarlo, Salió el solcito, tenemos un poco de viento para hoy, una jornada con bastante viento, con ráfagas de viento, con bajas temperaturas también, 3 grados la máxima, 1 grado bajo cero la mínima, pero con la calidez de estar siempre acompañados, porque todos los días te vestís de verde y estás con nosotros en la 100.9. I give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God. Songs of love and healing, I want Mashiach now. Time it starts a feeling. What's this feeling? My love will be for hole in a ceiling. I give myself to you from the essence of my being, and I sing to my God. Songs of love and healing, I want Mashiach now. Bueno, hoy está cumpliendo años este hombre que estamos escuchando, que es Matisyahu. No sé si lo estoy pronunciando bien. Sabes que nunca lo pronuncié bien, me encanta Matisyahu. Siempre le dije Matisyahu. Ok, yo Matisyahu le digo porque no tiene tilde en la última. Claro, es very difficult. Pero bueno, es un judío ortodoxo que hace un rock bien rapeado yankee. 47 años cumplió hoy este muchacho. Y esto es en vivo. El nombre verdadero no es ese. ¿Es el artístico? Es el artístico. El nombre es Matthew Paul Miller. Un nombre bien yankee. Claro, porque nació en Estados Unidos, muy bien, en junio, el 30 de junio del año 79. Cantante, compositor, lo que hace es esto, fusiona reggae, hip hop, rock con líricas de una raíz medio espiritual. Se dio a conocer a mediados de los 2000 con el éxito King Without a Crown, que sería como algo así como Rey sin corona, destacando por su identidad judía jasídica. Con el tiempo fue alejándose de esa imagen, pero mantuvo su mensaje introspectivo y positivo, y así entonces repasamos esta efeméride de hoy que nos pasa nuestro querido amigo Brian Álvarez. And reveal your soul, you gotta give yourself up and then you become whole. You're a slave to yourself and them don't even know. Them wanna live that fast life but your brain moves slow. If you're trying to stay high, bound to stay low. You want God but you can't deflate your ego. You're already there, then there's nowhere to go. Your cup's already full, then it's bound to overflow. If you're drowning in the waters and you can't stay afloat, ask Hashem for mercy. He'll throw you a rope, you're looking for help from God. Say he couldn't be found, searching up to the sky, looking beneath the ground like a king without his crown. You keep falling down and I really want to leave, but can I get rid of your frown? You're trying to reach onto the heights and run down, bound on the ground, leaving up your brain. Then you heard a sound.
5 minutitos para las 12 del mediodía de este martes 30 de junio. Lo dijimos al principio del programa, es la noticia del día a nivel nacional. Un día de mucho movimiento en la Casa Rosada porque a la tarde asume el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, porque ahora hace minutos nomás, hace unos 20 minutos aproximadamente, empezó a hablar Adrián Rabier en la Casa Rosada y en este momento ya está respondiendo preguntas. ¿Quieren escucharlo un poquito más? Y les cuento también algunas frases que dejó para hacer cortito nomás, como para ilustrar. ¿Lo escuchamos a Rabier? Su debut respondiendo preguntas. Año nos queda más. Creo que eso va a dar certezas, va a blindar esos riesgos y va a ayudar a que para adelante el mercado, a la hora de invertir, confíe primero en la reelección de Javier Milei, dado por los resultados que pudimos mostrar económicos. Creemos que la economía va bien, que es por acá, que lo peor ya pasó, si hablamos de lo que fue el escenario electoral anterior. Ahora estamos logrando aprobar reformas estructurales, seguimos desregulando la economía, estamos logrando acuerdos de libre comercio con Europa, algún acuerdo con Estados Unidos, algunos otros acuerdos que se están estudiando. Creo que el conjunto de medidas nos hace pensar, como dice el Toto Caputo, que se vienen los mejores 18 meses de la historia argentina con una economía en expansión. Si esto ocurre, creo que ese escenario no lo vamos a ver. Y volviendo al tema de compra de dólares por ahí de las familias y de los individuos, creo que es natural en escenarios donde hemos tenido tanta inflación, tantas devaluaciones, crisis cambiarias, default de la deuda, que la gente no tan entendida en la materia tenga, digamos, alguna precaución comprando dólares, más que poder invertir en activos en pesos que en este momento están dando más rendimientos. Son decisiones individuales. Cortito, ahí Rabier le preguntan por el tema de la compra de dólares, que ha sido noticia, se ha comprado cerca de unos 2.400 millones de dólares en la Argentina. Hoy lo escuchaba a la mañana en la radio y decían, claro, se compraron 2.400 millones de dólares los ahorristas. Y es la plata que entró por las inversiones, o sea, la plata que entra se va porque la gente compra. ¿Y por qué la gente compra dólares? Le preguntan. Y él responde, bueno, evidentemente la visión del gobierno es, bueno, la gente está asustada, es lógico. Se lo escucha mucho más amable que a Adorni a nivel general, ¿no? O sea, es como, se lo ve como, se lo siente como un poquito más, bueno, obviamente que más formal, pero más conciliador. Claro, al menos en su debut sí, es lógico igual que asuma un nuevo vocero y vaya al choque, no es negocio para el gobierno nacional. Es cierto que Milei va al choque en su temperamento cuando quiere, sí, ¿no? Pero está bien que arranque como despacito por las ramas. Adorni ya era súper canchero en las ruedas sí, de prensa. se apoyaba, viste, como Claro, canchereaba, levantaba claro, el mentón. y el tono de la canchereada como... Sí, hablaba, ironizaba todo Claro, el tiempo. Él no, él se lo ve agarrado a los papeles y tratando de responder amablemente. Sí. Te digo tres frases que se destacan de esta conferencia porque no la vamos a escuchar toda. Claro, Porque... empezó hace cosa de 40 minutos, pero con toda una locución inicial de él tirando títulos, es decir, él haciendo los anuncios de gobierno. Bueno, una de las frases, uno de los títulos es lo que yo creo que es como la estrategia del gobierno para lo que se viene, que es decirle al pueblo, de cara al pueblo, decir, che, estamos en un punto de inflexión, textual, estamos en un punto de inflexión en los efectos del programa económico. Lo escuchaste recién, ¿no? Lo acaba de decir. Primero respecto de la historia argentina, dice, no solamente estamos en un punto de inflexión, sino respecto a la historia argentina, y segundo, respecto al programa de estabilización, como le llaman ellos, 2023-2027, y sus lógicos efectos positivos. Estamos volviendo al mundo. Para eso hacemos los acuerdos internacionales y ordenamos la macroeconomía. Y bueno, es la idea, ¿no? Ya está claro de entrada que este tipo es un economista, que la intención del gobierno es poner un vocero que pueda expresar con conocimiento de causa lo que ellos denominan logros económicos. Después lo de Santilli, dijo Santilli, inaugura una nueva etapa política del gobierno. Esto es como una especie de barajar y volver a dar, ¿no? Como volver a empezar para el gobierno. Lo que quieren dar a entender por las primeras frases de Rabier pareciera que es eso. Sí, sin duda es que le da oxígeno a un gobierno muy desgastado, incluso puertas adentro, por el efecto Adorni, ¿no? Entonces, esa oxigenación hay que ver, bueno, es el capítulo 1 de la oxigenación que busca darse la vocería, y lo que vos decías antes, que se está cumpliendo en estos primeros títulos, es desde al menos su expectativa hacer eje en lo que el gobierno considera logros económicos. Déjame responder la Nica, que hace un rato me preguntaba en la mañana, decía, che, para vos hablar de Adorni, ¿no? Yo dije que no, taxativamente, Sí. no fui
Usted sabe que no lo tuteo, señor profesor, vaya preparándose, son las 12:01, pero todo esto tiene venta, tiene anunciantes. ¿Mandó la foto a Alicia? ¿Alguien le pidió la foto a Alicia? No. Ahora tenés otro balón, se le podemos pedir, ¿no? Sí. Alicia, si nos estás escuchando, necesitamos una foto tuya con la pelota que te ganaste y viniste a retirar. Porque resulta que había que hacer una foto y se nos pasó entre las tareas diversas que tenemos aquí. Nica, vas a romper algo, pero primero que vayan los anuncios. Todo esto está auspiciado por... Presenta la información del Mundial Pastas Buon Appetit. Comodoro Rivadavia 432. Confitería Nucha Bakery. España 101. Pub Sabores Argentinos. Kirchner esquina Corrientes. Patio de comidas MoMA. España 85. Me alegra tanto verlo bien, doctor. Quienes están en YouTube lo ven a Héctor Nica Mancilla. En este momento para nosotros es el profe, es la columna mundialista, capítulo 34. Uno dirá, che, pero es la misma pelota de ayer. No, es otra. Claro, todos los balones son iguales, uno al otro. Sospechoso sería que no fueran iguales. No. Claro, trajiste una trionda. Una trionda. Otra trionda. La segunda trionda que entra en juego para 16avos de final y hasta cuartos de final, chicos. En cuartos se sortea. O sea, tenemos una semanita, más o menos, 10 días. Más o menos, sí, hasta... ¿Y cuál es la pregunta entonces? Que lo decías más temprano, pero sábado, para el público... 7. Sábado 11, perdón. Sábado 11. Claro, 2 semanas, redondeando son 2 semanas. Sí. Y van a tener que decirme quiénes van a ser los equipos que avancen a cuartos de final. A ver. ¿Qué equipos? Ya no es categoría sudamericanos. No. La primera pregunta era ¿qué equipos sudamericanos van a clasificar a la siguiente ronda? Ahora la pregunta es ¿qué equipos del Mundial llegan a cuartos de final? Sí, van a tener que decir los 8 equipos que van a llegar a cuartos de final. Es difícil, después de lo que pasó ayer es imposible responder esa pregunta. Igual es difícil por lo menos. Claro, es difícil, el PRODE viene complicado de este Sí. Mundial. Igual una cosa para los oyentes, que si vos errás en la respuesta no quedás afuera del concurso. No. Es decir, es un Exactamente. PRODE, pero todos están en carrera concursando, pueden mandar su mensaje desde hoy, desde ahora, al 51 60 51. Esta es la consigna mundialista. Después tenemos la consigna diaria, que hoy tiene que ver con fotos y con el premio regalo de Nucha. Pero en la consigna mundialista, entonces, empiecen a mandar sus mensajes al 51 60 51. ¿Qué equipos de este mundial llegarán a cuartos de final? Nica, capítulo 34, de tus columnas mundialistas. ¿Por dónde vamos hoy? Hoy vamos a hablar, en primer lugar, de repercusiones de lo que dejó a priori el duelo más emotivo de este mundial por los 16avos de final que protagonizaron ayer a la tarde teutones y guaraníes o alemanes y paraguayos, y que se saldó con el triunfo desde el punto del penal de la selección albirroja. Estamos hablando de la selección de Paraguay, que consuma así su mejor actuación, o va encaminada a superar su mejor actuación que había sido en el mundial de 2010, sí, de Sudáfrica. Que llegó a cuartos de final. Sí. Ayer Paraguay, del profesor Gustavo Alfaro, rompió algunas métricas para la interna paraguaya, para la interna futbolística paraguaya de selección, que era, por ejemplo, el jugador hasta ahora, las métricas en cuanto a medición de actuación, de superación de actuación, la tenía Tú No Has Ganado Nada, José Luis Félix Chilaver, que tenía una importante métrica en cuanto a decir las mejores actuaciones en cuanto a puntaje. Y la rompió. Precisamente otro golero, otro arquero que destronó al legendario José Luis Chilaver. Estamos hablando del portero Orlando Gil, el portero de San Lorenzo de Almagro, que acumuló, de acuerdo a la métrica efectuada por distintos medios paraguayos, una calificación casi perfecta de 9,7%, superando la marca que ostentaba Chilaver, que era de 9,1%, y que se había registrado
partido que remonta para Paraguay ante Eslovenia por la tercera fecha del Grupo B en el Mundial de Corea-Japón 2002. ¿Sabes qué me pone contento de lo que estás contando? Sí, que lo destronaron a Paraguay. Entierran a Chilavert. Entierran a Chilavert. Por fin, tipo bocón. soberbio, bocón, creído, maleducado, soez, todo junto, bueno, queda enterrado por él, es el nuevo héroe, ¿o no? 3 penales, dos penales tapó, y uno la pateó afuera. Sí, le había pasado una situación similar y los medios se encargaban ayer de San Lorenzo con River. ¿Se acuerdan del pasado? Le atajó penales. Atajó 2 penales, pero sus Ese compañeros fueron unos... Tenés razón, es ese arquero, mira, no lo había relacionado. Sí. Muy bueno. Sí, muy claro. bueno. Sí. Y que lo destrozaron. Chilavert fue el abanderado para destrozarlo, este chico, como Una Alfaro. basura, Sí, una basura. Claro, humana. porque Paraguay empezó muy mal este mundial contra Estados Unidos, que lo pasó por ¿Y arriba. qué vamos a descubrir de...? Y ahí vinieron las críticas despiadadas. Sí, ¿no? bueno, este chico Orlando Gil tiene la métrica más alta para la selección paraguaya el puntaje casi perfecto de actuación, 9,7 tras esta definición por penales. Te quedaste segundo y calentito, ya no lo vas a alcanzar más. José Luis Chilavert, tú Ahí no has tenés ganado Gil, nada. Tomás Gil. Claro. Anda a buscarla. Y en tercer lugar estaba históricamente la tabla histórica métrica de actuaciones destacadas en una selección, en el caso de la selección paraguaya, está Roberto Cabañas, el mítico paraguayo, el ex Boca, que un hombre de dilatada trayectoria por Francia, fallecido ya el hombre, lamentablemente un ataque cardíaco. Sí. Roberto Cabañas había hecho una actuación de 9.0 allá lejos en el año 86, cuando con 2 goles suyos el Paraguay igualó 2-2 con Bélgica. Son los 3 puntajes más altos de la medición de puntajes perfectos en una selección, en este caso la selección de Paraguay. Y hubo mucho festejo, mucha algarabía. Un batacazo titula el diario ABC Color, que es el diario ABC, que es el diario de mayor circulación en la República del Paraguay. Batacazo mundial titula: Paraguay elimina a Alemania en los penales y avanza a octavos de final. La selección paraguaya derrotó a Alemania en la tanda de penales 4-3. Y habla un poco también de lo que fue la actuación del golero Orlando Gil y también la personalidad del defensor de Lanús, de José Canale, quien reemplazó al Alderete lesionado, también de la actuación de Gustavo Gómez, central de la selección, de hombre del Palmeiras, la actuación de Junior Alonso y también de Enciso y de Andrés Cubas, también destacando el conjunto paraguayo que, si bien resistió, estiró hasta la definición de penales su buen momento, y este bloque o muralla defensiva que armó Gustavo Alfaro en pos de lograr este objetivo, pasar ya a los octavos de final, donde aguardará la selección guaraní. En rival le toca complicada porque va a tener que esperar al ganador de Francia o Suecia que juegan hoy. Eso por el lado de Paraguay, las repercusiones lógicas de lo que fue ese histórico triunfo, histórico batacazo. Decíamos en la apertura del programa hoy la dura reacción de la prensa alemana tras la eliminación de su selección del Mundial, con críticas a Nagelsmann, el técnico teutón. Hablan de fiasco histórico, la sorpresiva eliminación. Todos apuntan a Julian Nagelsmann, el técnico de la Mannschaft, que es como se le denomina a la selección alemana que quedó afuera. El diario deportivo Kickers, que sería como el diario Leda, exactamente, fue uno de los más duros al analizar la actuación del seleccionado teutón. Por ejemplo, definió como un testimonio de incompetencia para el fútbol alemán y para Nagelsmann, y sostuvo que Alemania se marcha al torneo
como la mayor decepción del Mundial hasta el momento. También otro de los medios conocido, el Der Spiegel, tituló Fiasco de Wolfsburg. Wolfsburg es el estadio donde se jugó ayer en el partido entre Alemania. Paraguay y Alemania. Exactamente. La otra dice, críticas a Nagelmann, fiasco histórico, fin del sueño alemán de ganar el Mundial se ha esfumado con la humillación de 16avos de final. Y destacó a su capitán, a Joshua Kimmich, como el único que fue capaz de afrontar con entereza esta eliminación. Por su parte, el Frankfurter Zeitung, que es un diario también destacado de Frankfurt, dice, resume a la perfección el Mundial de Alemania al entender que el equipo nunca logró encontrar su mejor versión en este torneo. La derrota resume la mejor, a la perfección, la mejor Alemania de hoy, ¿no? Nunca no se encontró el equipo alemán. Claro. La había pasado mal ya con Costa de Marfil, ¿se acuerdan? Ganó 2-1, lo dio vuelta en los últimos 10 minutos. Solo ganó bien el primer partido contra el que ganó, metió 7 goles contra Curazao. Sí. Es el único partido que Alemania ganó bien. Después le ganó Costa de Marfil, le costó muchísimo, después ya perdió. Perdió con Ecuador, perdió con Paraguay. Sí, así que bueno, le llovieron las críticas a Julian Nagelsmann, el técnico teutón, por esta histórica eliminación. Alemania, que de esta manera en el Mundial de Qatar 2022 había quedado eliminado en la primera ronda, en la fase de grupos. En el anterior, de Rusia 2018, también lo había dejado eliminado en la fase de grupos. ¿Se acuerdan quién? No. La Corea de Sun. Mirá. Así que viene en capa caída, viene mal. Y en 2014, le ganó la final a Argentina en Brasil, ¿no? Exactamente. Eso fue lo último grande de Alemania, muy grande, un campeonato del mundo. Exactamente. Bueno, y para hoy, chicos, como siempre, nuevos partidos y atrayentes partidos. ¿Qué para hoy? ¿A qué hora, por ejemplo? Para hoy, por ejemplo, chicos, a ver, vamos a destacar, y quizás lo previo, a las 14 horas tenemos a Côte d'Ivoire, a Costa de Marfil. Pero ¿cómo están estos muchachos? Andan bien, ojo, pero chocan con la tibia Noruega de Haaland, la cagona Noruega de... El técnico. ¿Cómo la cagona? La cagona dijiste vos. Sí, cagona. Llenó de suplentes con el partido contra Francia, el partido más importante para la selección nórdica. Lo tuvo a Haaland en el banco de suplentes. ¿Y eso para se comió 4. ¿Para cuidar que ya estaban clasificados? Para cuidar que ya estaban clasificados. ¿Y a vos te parece muy conservador? Fue conservador contra Francia. Espero que no sea conservadora contra Costa de Marfil porque se quedan afuera. Claro. Se van remando en el... claro, ellos son los que hacen la figura de los vikingos en las tribunas. Exactamente. Hacen así que, toda una coreografía de remo. Sí, así que hoy se espera que Haaland nuevamente esté presente, ¿no? ¿Sabés qué me gusta de ese partido? Sí. El contraste. Sí, lógicamente. Por un lado... Los negros y los rubios. Y los rubios, los muy rubios y los morochos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo estoy al 100 con Costa de Marfil. Quiero que gane Costa de Marfil. Es un equipo... Bueno, Argentina jugó contra ellos en mundiales. Vos nos recordaste, Nica, en las historias mundiales. Sí, en el mundial de... Juegan bien, juegan lindo, Alemania, son un buen equipo, 2006. hacen un fútbol digno. Sí, también me pasa. Si vos decís ahora, no lo había pensado, es hincho por Costa de Marfil. No es una potencia africana, pero no es Marruecos, no es... Sabe pelear los partidos. Los paraguayos tampoco, mirá. No, están... Sí, bueno, no sé, no hay lógica en el fútbol, chicos. Pero si todo... Vamos por... Pero jugate la voz que son noruegos. Son noruegos, decilo. No te vamos a decir que si son noruegos... No te vamos a creer. No, tranquilo, que son noruegos, está todo bien. Claro, vos quitó claro, no sé qué. Está todo bien, no pasa nada. Y sos alto y rubio celeste, Nica. Claro. ¿Te identificás con los noruegos? Anda, noruego, anda. Bueno, los tres acá somos altos, rubios y ojos celestes. Con Brian. Está bien. Brian, el nombre... Brian podría ser un noruego Ustedes perfectamente. Y su belleza hegemónica. Vayan a hinchar por Noruega esta tarde. Anda, Noruega. Te veo morocho. ¿Estás morocho? Yo soy más negro que nunca hoy. Sos más de Costa de Marfil. Te voy a tomar un cacao y
Y me voy a un subir buen café. y voy a pasear un elefante. Tienen buenos cafés, vas a pasear en elefante. No sabía nada el tipo de contar. Absolutamente nada. Más o menos, sí. Bueno, Más o menos queda por ahí. a ver. Sí. ¿Quién gana? Dolan, dígame No, usted. deseo que gane Costa de Marfil. Creo que ganan igual, ¿eh? Hoy gana Costa de Marfil. Yo creo y deseo por Costa de Marfil. Sí, ¿Costa de Marfil? sí, ¿Brian? todo. Ayer estuve a un segundo de decir que ganaba ¿También? Paraguay. ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? Estaba difícil. Sí. Yo voy por Noruega, pero espero que no se ¿Viste que sos un noruego? ¿Viste que sos noruego? Sacá No, el no, documento. Sacá el Yo porque documento. quiero que Haaland siga en el Mundial, Claro, chicos. no. Lo tuyo es análisis futbolero en este caso. Chicos, quiero que siga Haaland en el Mundial. Profe, nosotros le hacemos me picadillas caiga. al profe, pero lo respetamos. Che, ¿y qué me dicen de Francia, Suecia? ¿A qué hora? ¿A qué hora es? Renault contra Volvo. ¿A qué hora? O qué sé yo, el vino contra el vodka. 6 de la tarde. 6 de la tarde, La chicos. baguette. Saca la baguette Francia hoy. La ¿o no? baguette contra Contra las la- albóndigas suecas. Son muy conocidas. Los suecos hacen unas albóndigas. El queso, el vino y la baguette. Este es nuestro momento donde, Claro. bueno, sacamos lustre a nuestra cultura general. ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué nos puede deparar? La amplia favorita Francia, por lo que vienen Sí, Juan, muy demostrando. Y Suecia, si se despierta de sus siestas que se toma y viene de comerse, de empatar días atrás con los muchachos nipones que ya no están en este mundial, que se fueron ayer, pero venía de comerse 5 con Países Bajos. Si no se toma una siesta, el combinado sueco, puede ser que le cause. Que le pelee, decís vos. Que le haga cause, pelea. sí, que le haga pelea a esta Francia que por ahora parece imbatible, ¿no? Juegan tan bien que dan bronca. No sé si les pasa eso. 2018 fueron campeones del mundo. Sí. Nos pasaron por arriba en ese Ujú. mundial. ¿Se acuerdan? En octavo de final. Sí. 2022, final durísima. Sí. Argentina fue superior gran parte del partido. Uy. En 10 minutos Ujú. lo empataron. Uy. ¿No? 2022. Y ahora siguen jugando muy bien. Sí, o sea, juegan juegan bien bien. todo el tiempo. Ah, uy. Salvo Eso significa que sí, no saben que no hablo francés. Sí. Oui, monsieur. Uy. ¿Y eso qué significa? Sí, señor. Ah, gracias. Bueno, viste, este es un gran momento del programa. Es más para. Este es el segmento cultural de Héctor Y Nicamancilla. gracias sería merci. Merci, vous plaît. Merci, vous plaît. ¿Qué veíamos en YouTube, Rodri? Estabas haciendo señas, perdón, algo noruego, Veníamos ¿no? un paisaje noruego. Bonito. Sí, sí. Pensé que era Chaltén, pero no, era Noruega. Era Noruega. Hay un fiordo de fondo, ¿no? Bueno, excusez-moi. Excusez-moi. Una pregunta, a ver. Y- Pero para vos, ¿quién va? Para mí, me gustaría que pase Suecia. Claro. Pero pasa Francia. Pasa Francia. Pasa Claro, Francia. Sí, sería, claro, ahí sí también sería otro batacazo, ¿no? Ver perder a esta Francia en esta instancia sería una noticia muy grandilocuente del Mundial. Bien dicen Sí. ustedes, o decís, Nica, esto del fútbol no tiene lógica, además, no tiene lógica, pero sí tiene jerarquías, uno Exacto. puede decir, ¿no? Después hay que ver cómo se ven los partidos. Y el plato fuerte, a la hora de. Con picante ese, ¿no? Sí, con picante, sí. ¿Sacaron los tacos? ¿Sacar los tacos? ¿Habrá taco? ¿Será el taco más picante que. Taco y cocaína. Taco versus Ecuador cocaína. se come. No, no. ¿Cómo El que taco- no? Sí, cocaína, sí, la ruta de la cocaína. esa. A ver. de tránsito. No me metan en problemas. No vamos a meter en quilombo. No, pero es lo que dicen los países, lo que conocemos los países. Banana. Bueno, taco de banana. Claro, Taco que de no banana y sea un taco cocaína. de banana hoy, ¿no? Que nos atragante ese taco de banana para Ahí está. el Vasco Aguirre y su tricolor, su tri, como le dicen en la selección de México, que se enfrenta a Bananín y Bananón. No, se Ecuador. enfrenta a Ecuador de BKHS. ¿A qué hora? 10 de la noche. 10 de 10 la de la noche. Qué linda hora, ¿no? Y qué buen partido. Qué buen Qué partido. buen partido. Pronósticos, a ver, Tengo muchas ganas de que gane Qué Ecuador. difícil. Rodri. No, yo quiero que le vaya bien a México, porque... ¿Sí? Sí, Mirá vos. sí. Sí, Señor bastante. Poloni. Igual Pronósticos. doy mi pronóstico. ¿Quién gana? Yo recién dije lo que tengo ganas. Sí. Digo lo que creo que va a pasar. Por supuesto A que ver. es un juego. Gana Ecuador. Gana Ecuador. Gana México. México, Ecuador y 2 votos por Ecuador, 2 votos por México. ¿Qué un votás? voto más para Ecuador. Está muy difícil el partido de las 10 de la noche. Yo Lindo creo que partido, nadie hermoso. sabe cómo va a ser. Me gustaría Hermoso. ver las apuestas, a ver cuánto paga cada uno. Claro. Porque paga 1,1, Sí, 1,2. parejo. Ecuador juega bien, sabe hacer partido. México jugando de local, bueno, ganó los 3 partidos. Para, Sí, ¿puedo sigue cambiar- jugando local. ¿Puedo cambiar de opinión? Por supuesto. Sí. Ecuador.
Ahí Ecuador, está. porque Bueno, la verdad es que el sabor que me dejó del último partido contra Alemania es que puede tranquilamente... El espíritu, ¿no? Sí, Ese sí. espíritu con el que jugó Ecuador. Si Si juega están con todos ese los espíritu... planetas alineados y si Partidazo. Becachese no camina tanto, bueno. El técnico argentino que Sí. camina de punta a punta, ¿no? Sí. Esa es tu crítica de Becachese. ¿Cómo se metía el público en el bolsillo? Sí. Lo estaban puteando de todos los Totalmente. colores. Sí, es que Claro, Ecuador había venía jugado siendo muy muy criticado. bien en las eliminatorias, Sí. pero después no había aparecido. Te digo que BKHS va a ser ecuatoriano cuando vuelva desde el Mundial este, porque ¿Vos decís? Ecuador nunca llegó tan lejos, me parece. Claro, ¿no? sí, sí, No. ya lo aman. De hecho, ¿vieron que le pedía perdón el público? El otro Sí. día cuando Ecuador le gana a Alemania, la gente salía del estadio y le pedía perdón en vivo y en directo a Becachese. Sí, sí, es que Porque sí. venía siendo muy cuestionado. Es que sí, injusto, fue injusto. Pero bueno, lo cierto es que yo voy por Ecuador. Vamos la mayoría por Ecuador. Sí, la mayoría vamos Es más, voy a cambiar de salvo el pronóstico ahora. mexicano Pero ecuatoriano. Poloni. Salvo el mexicano Poloni. Poloni, que- sí, Rodri siempre. Poloni, estás en tu derecho. Órale, dijo Poloni. Ya que Considera no, que es ya que Poloni. no tenés, ya que no tenés micrófono, yo abogado defensor tuyo, si Claro. me permitís. Rodri Poloni está en su derecho de No, decir qué que hoy derecho. gana México. El Azteca Poloni. Si gana, mañana será para nosotros Mirá, el Azteca. los Poloni. derechos tuyos terminan donde empiezan los míos. Así que bueno, chicos, es lo que hay para. Lindos partidos. Sí, 3 partidos. Sí, y ya hay cruces Hay cruces para octavos de final. para octavo de final. Paraguay dijimos que espera por Volvo o por Renault, por Suecia o por Francia. Pero Canadá, que Qué es el difícil que viene otro Paraguay. coorganizador, Tremendo. tiene el partido más difícil de su historia. ¿Paraguay decís? No, Canadá. Ah, Canadá, sí, ni hablar. ¿Para Con qué? Marruecos, Ah. Canadá. Claro. Canadá versus Marruecos, estoy viendo esto es el sábado. Ujú. El sábado de ahora, este fin de semana, juegan ya octavos de final. Sí, y acá también se va a poner muy complicada la cosa porque el rival entre Costa de Marfil y Noruega ¿Cuál es? va a ser Brasil. Claro. El que gane de Costa de Marfil Noruega va a estar midiéndose a la Canariña en octavos de final. Igual nadie más difícil que los paraguayos hasta ahora, ¿no? Ujú. 16avos Alemania y octavos de final Suecia o Francia. Ujú. O sea, un mundial dificilísimo en los rivales para Paraguay, que bueno, está clasificado y bueno, estamos muy contentos de eso. Y el que gane de México-Ecuador se enfrentará a otro partido que viene mañana, que es Inglaterra ante la República del Congo. Te pusiste de pie. Hincha de la República del Congo. Somos todos congoleños. Sí, más vale. Congoleño o congolense. No, congoleño es el Congoleño. gentilicio. Si hay un gentilicio que aprendí este mundial por tus columnas, Nica, es congoleño. Sí. Cuando nos contaste la historia del Ujú. Congo, que es la de los monitos asados. ¿No? De un mundial que cayeron al aeropuerto con monos asados en sus valijas. Exactamente. ¿Qué A no las puedo 2 de la pasar tarde con empieza esto? el fútbol entonces. 2 de la tarde empieza. 2 de la tarde. 2 de la tarde, primer partido, entonces lo juegan Costa de Marfil contra Noruega. Côte d'Ivoire, Norge. Ahí está. ¿Cómo? Côte d'Ivoire, Norge. Ahí va. Ahí está. En inglés, así no se dice Está Norge. perfecto, está muy- Norge se dice Noruega en inglés. Norge me suena, no sé. Norway. El Norway, bueno, Norway. El norte argentino. Norte argentino, qué sé yo. Côte Bueno, d'Ivoire, se te mezclaron las lenguas, pero a Norway. alguien políglota le pasa esa Claro, le pasa esas claro. cosas. Francia, Sueden, Sueden, ¿no? François. ¿Puede ser? ¿Suecia? ¿En inglés? ¿Sueden? Sweden. Sí, Sweden, así es. Sweden, bueno. Claro, sí, está bien. Pasa dicho. que, viste, yo te hablo en inglés australiano, por eso tenés que Es entenderme. exacto, viviste en Australia en Claro, tiempo. sí, sí. De hecho, tu camiseta, mira de qué colores es. Sí, exacto. Tiene colores algo australianos. Merci, merci. No, por favor, chicos. Muchas merci. Es todo lo que tenemos para hoy. Que gane el mejor, como siempre se ha dicho, ¿no? Capítulo número Que gane el mejor, 34. pero que no sea México. Estos últimos 15 minutos yo mandaría a alguien que lo desgrabe, que lo escriba. Todo lo que dijimos en 15 minutos, si nos releemos no lo vamos a poder creer. Las cosas que así más o menos vamos metiendo bocado. 12:25 del mediodía pasó el capítulo 34 del profe Héctor Nica Mancilla, columna mundialista. Y ya sabemos, El balón. está en juego hasta cuarto final. Tienen un par de semanas. Tienen que decir quiénes pasan a ¿Quiénes van a ser cuartos de los final. ocho? Los 8 que están en cuarto de final. Al 15-51, 60-51 y están participando por la pelota de Héctor Nica Níquel Mancilla, que la trajo el especialista en las columnas del Mundial. Dame cortina, Brian.
Vamos gallegos, último día del mes de junio, 30 de junio, último día, dale que se acaba el mes y mañana damos vuelta a la página, empieza el segundo semestre, ojalá que sean los mejores 18 meses, pero para vos, 2 grados la temperatura marca el termómetro, la humedad 64% a esta hora del mediodía y un viento que sopla a 37 kilómetros por hora cuando el reloj marca la hora 12:26 minutos. También te contamos que para hoy la máxima va a ser de 3, la mínima de 1 grado bajo cero y que el cielo, afortunadamente, aunque tendremos un poquito de viento, bueno, la buena noticia es que el cielo va a estar despejado. Mensajes de actualidad al 5160-51 de nuestros oyentes. Marcos nos dice, ¿el desplazamiento de Adorni implica que muerto el perro se acabó la rabia? Consulta. ¿Va a quedar impune de todo lo que robó? ¿Va a dejar de estar en el ojo de la tormenta y eso le quitará gravedad de lo que hizo? De las placas con perros, de tirarse ceniza sobre la cabeza y diciendo a los 4 vientos que ellos no eran corruptos como los otros, se pregunta nuestro oyente en torno a la figura del ex jefe de gabinete. Agustín, por su parte, nos dice, según informes en redes, se dice que gastaron 500 millones de pesos para el Foro Libertario el viernes pasado. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Movilizaron más de 60 funcionarios nacionales? Pregunta, ¿con plata de Estado? Dice Agustín por su parte. Y Sergio nos comentaba, y le agradecemos el dato, buenas, ¿cómo va? Les queremos contar que hoy, esto era hoy a media mañana a las 11, de 11 a 12 se realizaba una asamblea afuera de la obra social, es decir, afuera de la caja de servicios sociales, por temas salarial y condiciones de trabajo. De ella, muchas gracias, nos gustaría contar con su presencia, así nuestro reclamo se hace visible. Nos apunta Sergio. Bueno, Sergio, justo hoy no tenemos el móvil de nuestro compañero de tareas, Juli Quiroz. Le mandamos un saludo grande. Eso, pronta recuperación, Juli. Un resfrío ahí, lo tiene mal traído, así que se cuide mucho, Julián Emilio. Pero bueno, Sergio, de todos modos, no dejen de mandar los mensajes con las novedades de la asamblea. Muy probablemente todavía la estén haciendo. Esto empezaba a media mañana y nosotros seguimos la noticia. Ustedes sigan escribiéndonos al 51 60 51. Y entra por la ventana, antes de los mensajes del sorteo, Nica dice, Javi, si podés imitar a los paraguayos. Dice que Nica imite a los paraguayos. No sé, es un pedido de oyente. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije, justamente, estamos en la casa, yo le dije, ya ella, ahora para ir a descansar, le dije, mañana es día laboral. Esencia, ¿no? de nuestro clima. Y bueno, les cuento un dato. Me llegó esta información, me la pasó Beto, me parecía que estaba bueno para contarlo. Se elabora a pequeña escala. Si querés tu vinito, vas a tener que pedirlo con tiempo porque es un vino que es nuevo, que está elaborándose ahora nada. O sea, va a ser... Ahora debe estar añejándose en barrica, ¿no? Se supone, ¿no? Sí, la cosecha es de este año. Mar y Viento se llama el vino. Mar y Viento, aprendizaje, adaptación y compromiso, una producción orgánica y local, que demuestran que incluso en territorios desafiantes es posible alcanzar la identidad, el carácter y el equilibrio de un buen vino. Así que esto nos mandó ayer Beto y no quería dejar de comentártelo. Así que ya sabés, andá averiguando Mar y Viento. Primer vino se hizo vino en otra parte de Santa Cruz, así que se está haciendo en el noroeste, pero le va a llevar un tiempo. Sí, exactamente. O sea que este sería como el primero. El primero. Sí, claro. Bueno, felicitaciones entonces, muchachos. Tenemos el primer vino santacruceño, de Caleta Olivia. Ahí está el dato. Próximamente en alguna mesa ribayense, ¿no? Hay que conseguir Yo lo quiero probar. Una botellita. Claro. Yo lo quiero probar ya mismo. Si puede esta noche, mejor todavía. Se lo mandamos a Patricia también. Ya que está. A la pato capaz que... Trataremos si conseguimos una botella que no sea hasta ahora, ¿no? Que no la bebamos hasta ahora. Si no, va a salir un bloque parecido al de recién, pero más desinhibido todavía. A Manuel Digo, le vamos en lo a que es mandar uno improvisación. medio Está bien. Chiquis, tenemos mensajes al 1551 6051. Son las 12:31 del mediodía. Chiqui, ¿por qué le digo chiquis? Nada que ver. Así no nos dice Fer. Chiquis, es verdad, tenés razón. Claro, a través de WhatsApp, Fer muchas veces saluda con chiquis. Ahí te quedó, ¿viste? No. Lo tomaste de ahí. Ahí está, de ahí venía, chi. Bueno, ahora hablando en serio. No, chichi, en serio no. Vamos, Chalelo, gracias. Vamos a ver los mensajes al 1551 6051. Los que entraron por la puerta, que van a participar por el almuerzo de Nucha para 2 personas, porque Nucha es la tradicional cafetería de Buenos Aires, que ahora también está en Río Gallegos y la encontrás en Alberdi, España. Nucha Bakery, que tiene para vos un almuerzo y para vos y alguien más, almuerzo para 2 personas. Mensajitos, Rodri, prepárate ahí las fotos. Vamos a empezar con la foto de la primera que nos quedó pendiente, que es la de Mariano 840. Mariana, buen día, buen mediodía,
buenas tardes, dice Nica Lean Rodri. Ayer hice pan relleno de jamón y queso, tremendo. Mira la foto, lo que sepa, boludo. Mira que sepa. Me dicen antorcha. Qué rico el pan relleno, me vuelvo loco. Jamón y queso, no, pará. Buenos días. Anotada Mariana. Karina dice, buenos días. Esa es la última foto de mi galería. Se la envié a mi hija, mostrándole a mi hija que su papá puede lavar los platos. Muy bien, lo mandó a lavar los platos. Me encanta porque la posición de un hombre lavando los platos es como que no se nota que hay como que lo veo desgano, no hay con cierta resistencia. Sí, y no hay tanta cancha a la hora de pararse enfrente de la bacha, ¿no? Como que está como medio alejado, no está cómodo ahí. No, la técnica la tiene, che. Me parece que la técnica la tiene. No sé. Igual hace bien en no acercarse del todo para no mojarse la remera con la mesa. Claro, por eso. Claro, está, si se ve que está bien, es cierto. Porque después por ahí salís a abrirle a alguien, ¿viste? Y parece que te pisa encima. Manchado, sí, toda la cintura acá con agua. Mira, David nos manda esta foto, David 462, ahí está la siguiente. Dice, hoy a las 12:10 de la noche está la foto que manda luego de presentar la lista para las elecciones de la CTA Autónoma de Nate, lista 6 multicolor. Tira el chivo ahí, David 462, y la fotito que yo veo un par de caras conocidas. Está ahí, Gaby Anse, Sólido, y el otro muchacho, nunca me acuerdo el nombre, pero él está los sábados acá en la radio en Patagonia Obrera. Sólido Barrientos, Gaby Anse, sí, ahí en las puertas de AT. Claro, presentándose para la elección de la CTA. Bueno, de hecho está bueno comentarlo para los trabajadores que están escuchando, que sepan que se vienen las elecciones, ¿no? Sí, ya irá entrando en la agenda eso, en la agenda, pública, y también se viene elección de vocal de los afiliados activos y pasivos en la Caja de Servicios Sociales. Que había un mensajito ahí. No sé sí, sabés que el mensaje, en realidad yo lo confundí el tema. El mensaje del oyente era sobre la asamblea de hoy. Tenés razón. Y lo confundí con la noticia que ya la vamos a estar difundiendo, porque el gobierno ya dio la primera difusión oficial y ayer lo publicó en Nuevo Día, que se viene la elección de afiliados a la Caja de Servicios Sociales para votar al vocal de activos y pasivos. Así como ahora el fin de semana los docentes votaron vocales, pero en el Consejo Provincial de Educación. María Fernanda Morina 138, lo notamos. Dice que la última foto en la galería de su teléfono es de esta mañana mientras desayunaba unos mates amargos bien calentitos. Dice, mi perrira Suri, de 15 años de edad, acompañándome como siempre desde hace 13 años. Mira, la pechecha. Mira, pechecha, durmiendo. Pero yo pensé que eran galletitas. Vos la ves de arriba, parece que era una foto de galletitas. Pero no, era su perra durmiendo. Mira qué acurrucada. Vos sabés que yo tengo amor y fanatismo especial por los perros negros. A mí los perros negros te pueden. Me veo un perro negro. Bueno, de hecho, Domingo es negro. Domingo negro, sí. Tu perro Domingo, ¿no? Exactamente. Es Costa de Marfil. Claro, por eso hinchas por Costa de Marfil. También hay una línea de razonamiento. Sí. Ser coherente no es poco. No, hoy por hoy. Buenos días, dice. Soy una nueva oyente. Saludemos a la nueva oyente. Salúdenla. ¿Cómo se llama? Salúdenla, yo les digo. Bueno, hola, nueva oyente. Hola, ¿cómo anda usted? ¿Cómo Virginia, Virginia 736, Virginia, te anotamos. Olis. Mirá la foto, manda la foto del cielo, dice, envío mi última foto de la galería de la nube súper rara de ayer, gracias, que tengan buenos días. Mirá la fotito que sacó, ¿la ven? Ahí en pantalla, ¿se ve? Sí, creo que la vimos recién igual, Rodri, ¿no? Es una de la nube nacarada. Parece un helicóptero ahí en esa foto. Antes dijimos, no, ahora parece un helicóptero. ¿Sabes que para mí tenés razón, Rodri. La forma es de un helicóptero. A mí me gusta pensar que es un helicóptero de transporte, porque es más grande, ¿viste? Se ve la... Sí, hay un helicóptero de los Yankees. Un helicóptero Puma. Sí. Tiene forma de helicóptero, o de los helicópteros, los Yankees, ¿cómo que se llaman? El Black Hawk. Vos decís que se parece a ese helicóptero. Sí, tiene pinta de... Tiene un Black Hawk. Sí. Estos últimos 20 minutos no tienen desperdicio. Por favor, que alguien lo desgrabe, chicos. Apareció Black Hawk al aire. O sea, claro. ¿Qué es eso? Mira, un Black Hawk. Está bien. Último mensaje. Alicia dice, buenos días, chicos. Los antiguos también hacen buen vino en los antiguos. Muy bueno, dice Alicia. La duda que tengo, Alicia, es si ya están comercializando. Claro, por ahí estoy mal informado o lo leí mal, pero creo que era una producción a futuro y bueno, eso lleva un tiempo. Igual que aceite de oliva. oliva. Capaz ya están tomando ese vino y uno lo desconoce. Aceite de oliva, no sé si había un emprendimiento de aceite de oliva en Caleta Olivia también, En Caleta. Y esta bodega o este emprendimiento de vino no fue que presentó el año pasado un champán o un espumante en Caleta Olivia. No lo recuerdo. ¿No se acuerdan, chicos? Como a mediados de octubre creo que se presentó un espumante en la ciudad de Caleta Olivia. Mirá. Que hubo visita, no sé quién, qué funcionario fue
del gobierno provincial, se hizo una buena presentación. No sé si será de Cuatro Vientos se llama, ¿no? ¿La Bueno, bodega? Mari Viento, Mari la, Viento. la de Caleta Mari Olivia. Viento. Vamos a ver, hablando de brindar, vos hablaste de bebidas. Yo te voy a decir, Deberás. alguien en este momento va a descorchar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tenemos el almuerzo para 2 personas de Nucha que en este mismo momento pasamos a sortear para ver entre todas las personas que mandaron mensaje quién se va a llevar el almuerzo, quién va a comer la tabla de arriba. Señoras y señores, tamborines en el aire, a vivo. El ganador, la ganadora es María Fernanda Molina. María Fernanda Molina, Maffer, vamos todavía, 138. Tenés que pasar a buscar tu voucher por la radio. Tenés Oyente tiempo. todos los días, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah, mira vos. Ahí está, bueno, merecido entonces, se lo merece. Sí. La conozco a María Fernanda, le mando un beso grande, grande. ¿Le dicen Maffer? ¿Te acordás? No, le dicen Fer. Ah. ¿Se acuerdan el año pasado estábamos en la Feria del Libro y una oyente estaba con su hijito y le mostró, esos sí. son los que estábamos escuchando en la radio Sí, en el pasó auto? a saludar. Bueno, es ella, es Sí, María sí. Fernanda. Digo, la última vez que la vimos fue en el contexto Ujú. de la Feria del Libro. Claro, ya en noviembre del año pasado, pasó un montón. Así que un beso grande para ella. Sí, bueno, y le mandamos un beso enorme también a Fiore, que mandó un mensajito último minuto que no llegamos a mostrar, pero le mandamos un beso enorme. Que una foto celebrando el triunfo de Argentina. Claro, las últimas fotos son del triunfo del otro día, mucha gente. Sábado a la noche. Que gracias por confiar, porque mostrar la última foto de la galería a veces puede ser Sí. muy comprometedor. Sí, estábamos hablando del vino. Igual la podés omitir, ¿no? Según Claro. cuál haya sido Sí. la última foto. Ya lo Si vas es a de veras entender. comprometedora, no sé, yo no la mando a una radio. no Claro. sé ustedes. Che, estamos hablando de los vinos producidos acá en la provincia de Santa Cruz, ¿no? De, Sí. ¿Cómo era? Viento En Mar y y Viento. Mar y Viento. Acá, y hace bien aclararnos el amigo Claudio Lobos, dice el Homnyuk. El Homnyuk de los antiguos lo hacen en Mendoza, lo chipean con madera de cerezo de los antiguos, pero en realidad el viñedo que lo hace es mendocino. Yo lo probé, el Homnyuk, este vino lo probé estuvieron presentes la gente de los antiguos acá para el año pasado en la fiesta aniversario de la ciudad. ¿Y qué tal? Tenían muy rico vino. muy rico Tiene una vino. chacra de cereza también. Sí, exacto, Los sí. conocí hace poco también. Vinieron acá, me regalaron Sí. una bolsa de cereza espectacular. Sí, el vino, muy rico el vino que hacen la familia Homnyuk debe ser. Gracias, Claudito Lobos, por mandarnos y sumarte a esta inquietud que teníamos nosotros respecto a los vinos que se hacen o se chipean en este provincia. caso, como el Homnyuk acá en Volviendo de las bebidas a las comidas, ¿cómo tiene que hacer Rodri María Fernanda con el premio de Nucha? ¿Qué te importa? ¿Es con voucher o tiene que llevar el de... Yo la para bocha, ayudar a te María quedó claro. Fernanda, qué sé yo, pensaba Repica- no en ayudarle. No, tiene que venir a la radio, tiene tiempo hasta las 5 de la tarde para buscar el con voucher. Ahí está el voucher, voucher, ahí ahí está, está. el voucher. Tenía la duda si era con DNI o con voucher. Acá está el voucher. Las comandas tienen el voucher. Ahí está. Estimada María Fernanda, aquí en Faniano 123 hasta las 17 horas podés venir a buscar el voucher para, canjear tu premio, para consumir tu premio allí en la esquina de Nucha. Hoy nos sale al aire nuestra compañera Laura Andreone con Siempre Llegué Tarde. ¿Qué le pasó a Laurita? De modo que están en ocupaciones varias Ajá. y diversas, de modo que lo que sigue en vivo de la radio es fuera de contexto, desde las 15, con Sandro Díaz, a quien aprovechamos a saludar, nuestro compañero que es productor de este programa. Le mandamos un abrazo a Juli Quirós también y pronta recuperación de su salud. Y aquí nosotros vamos cerrando el aire de este martes 30 de junio de 2026, de esto que es Arriba el Día. En los controles, en la cabina de operación, el comandante Brian Álvarez. Un beso enorme, enorme para todos. Gatubelán, que colocó al Colorado, ¿no? Gatubelán. Nunca había escuchado esa denominación para el señor Mauricio. expresidente. Claro, vos le solés decir Mauricio. También está aquí detrás de cámara, en el streaming, nuestro compañero Rodrigo Poroni, que sigue en la transmisión de la tarde, junto con Rodrigo Redondo, Héctor Nica Mancilla, quienes hablan Leandro Dolan. Mañana, antes de las 10, nos encontramos. Últimos comentarios con todo Un gusto. cortito y me olvidé. Feliz cumpleaños, Vero Pérez. A Verito Pérez le mando un saludo. Es hija de mi prima Silvia, así que un saludo grande a Vero, que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños para ella, entonces. Muy rico todo, muy rico los sanguchitos. Nos vamos despidiendo. Mañana de vuelta, como siempre, minutos antes de las 10 de la mañana, minutos después de las 9:30. Vestite naranja.
No. De naranja de Costa de Marfil. De Costa de Marfil. Ah, sí, Papá. tenés razón. No, pensé que me ibas a decir naranja Claro, Scioli. naranja, claro, es que naranja medios de Scioli. electorales es Belloni, claro. Claro. ¿Se acuerdan que naranja era Scioli en 2015? Sí. Chicos, nos despedimos mañana. Vestite de verde. Hoy sí vestite de naranja cuando termine el programa. Pero mañana te vestís de verde en la 100.9. Nos encontramos de vuelta mañana en Arriba el Día. Muy rico todo. Será hasta mañana.